Luces, sombras y fuego cruzado en la víspera de Nochebuena. Con el espíritu navideño de estas horas en el ambiente, Pedro Sánchez se sienta hoy a presidir el último Consejo de Ministros del año. Además del turrón en la mesa, hay medidas valoradas en 3.000 millones de euros. Sin embargo, no hay para nada para calmar los nervios de un Ejecutivo que cierra el año con el mismo ambiente que lo ha caracterizado: incertidumbre, tensión e investigaciones judiciales. El presidente del Gobierno comparece para hacer balance de la legislatura, lo que, traducido en el lenguaje político, significa ponerse la medalla de que han sacado adelante unas 25 leyes a pesar de las constantes zancadillas de los socios de investidura, que, lejos de ser un bloque compacto, se asemejan más a una torre de Jenga a borde del colapso. En resumen, Sánchez viene a recordarnos que sigue aquí, mal que le pesa a Carles Puigdemont, al Partido Popular y hasta algún que otro varón socialista que suspira por verle hacer las maletas. Entre los temas estrellas de este último Consejo de Ministros del año destaca un Real Decreto que extenderá el impuesto a las energéticas y otro que subirá el gravamen al diésel. No suena precisamente como el villancico del favorito de los conductores ni tampoco de las empresas energéticas, pero Sánchez parece decidido a cerrar el año con titulares, aunque sea a costa de medidas que en el Congreso tienen muy poquitas posibilidades de prosperar. El presidente empieza tal y como acabó, sin nuevos presupuestos generales del Estado. Todo ello mientras Carles Puigdemont desde Waterloo sigue haciendo gala de su capacidad para cocinar a fuego lento la estabilidad del Ejecutivo. El calendario judicial ha dado un pequeño respiro a Moncloa en esta última semana, pero no todo son buenas noticias. ¿Por qué? Porque Sánchez tiene cita el 12 de febrero, un acto de conciliación por una demanda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que considera que el presidente vulneró su derecho al honor. Mientras tanto, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, suma nuevas acusaciones por presuntos delitos de prevaricación y apoderamiento ilícito de información en lo que muchos ya llaman la cacería contra Ayuso. Y por si todo esto fuera poco, el juez que investiga a Begoña Gómez, la mujer del presidente, quiere interrogar a representantes de Google, Indra y Telefónica sobre ese software que, según las sospechas, podría haberse apropiado la propia Gómez. En otra esquina de este tablero político judicial, El Mundo destapa hoy esos mensajes entre Ángel Víctor Torres, el que fuera presidente de Canarias, ahora ministro, y Koldo García, el asesor de José Luis Ábalos. Para cerrar con todo este círculo, Jon Antolín, el secretario de Estado de Comunicación desde hace apenas unas 3 semanas, ha anunciado su renuncia. La razón se circunscribe a motivos de salud, según fuentes de Moncloa. Eso sí, no cierra la puerta a volver al Departamento de Comunicación del PSOE una vez esté recuperado. Pedro Sánchez cierra el año con más frentes abiertos que nunca. El 2025 pinta complicado, pero si algo ha demostrado Sánchez es su habilidad para mantenerse a flote, aunque, como bien se sabe, en política el tiempo corre rápido y la paciencia no siempre aguanta una prórroga más. Muy buenos días, lunes día 23 de diciembre celebramos en el santoral del día de hoy San Antonio de Santa Ana Galbao. Muchísimos asuntos encima de la mesa, pendientes a esta hora de esa comparecencia del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, que acaba de comenzar hace apenas unos minutos para hacer un balance, un repaso de lo que ha sido este año 2024. Enseguida nos iremos en directo con él para ver qué es lo que tiene que decir Pedro Sánchez y veremos también si acepta responder a las preguntas de los compañeros periodistas y en ese caso seguramente les planteen los diferentes asuntos que hay en página de tribunales a Sánchez. Así que enseguida nos iremos con él. Mientras tanto, saludamos a los invitados que nos acompañan esta mañana y comenzamos con el comentario de Josep María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días, sí, pues yo voy a ir por un sitio muy raro hoy, porque el otro, creo que fue el día 20, en El Mundo, edición Tribuna Cataluña, salió un artículo que vale la pena leer y que no ha pasado muy desapercibido. Julio, por cierto, lo ha puesto hoy en el Telegram, que es la investigación que cambia la pandemia. Entonces eso sale a raíz, supongo que cuando lo ponga en vídeo me lo censurarán, con lo cual, ¿qué le voy a hacer? Pero es a raíz de un informe que ha elaborado la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, que no parece que sea gente mediana. Se titula Revisión a posteriori a la acción de pandemia del COVID y lecciones aprendidas y camino a seguir. Y entonces las conclusiones son bastante alucinantes. Voy a decirlas muy rápidos, ¿no? Lo primero es que dicen que el origen del virus es un virus creado por el hombre y hecho en Wuhan, con financiación americana, por cierto.
Lo segundo, que la obligatoriedad del uso de mascarillas no tiene evidencia científica. Tercero, que los confinamientos domiciliarios provocaron daño inconmensurable. Cuarto, que la vacuna no detuvo la propagación ni la transmisión del virus. Dice muchas más cosas, pero quinto, que los funcionarios de salud pública participaron en tapar la inmunidad natural. 6, que se ejerció censura en la información oficial relativa a la pandemia. 7, que ha habido falta de transparencia en el uso de fondos de los contribuyentes con el tema de la pandemia. 8, que la respuesta de la OMS a la pandemia fue un fracaso rotundo. Yo creo que son conclusiones bastante salvajes. Lo que es más salvaje, de todos modos, no es que las conclusiones fueran estas, que las dijimos más o menos algunas desde el primer día aquí y por eso nos cerraban en todos los sitios y nos quitaban vídeos, sino lo triste es que no ha pasado nada. Después de todo eso no ha dimitido nadie ha pasado por un tribunal, ni nada de nada. O sea, aquí se puede dar por saco a la humanidad entera, que si lo hace, según quien lo haga, le aplaudirán. Nos acompaña también en esta mesa Miguel Robledo, muy buenos días. Buenos días. Y también Santiago Tomás de Carranza. Muy buenos días. Pues es noticia de última hora, el Tribunal Superior de Justicia inadmite las querellas y denuncias presentadas contra el presidente valenciano, contra Carlos Mazón, por su gestión de La Habana. Deriva esa investigación a un juzgado de instrucción. No aprecia el Tribunal Superior de Justicia de Valencia en estos momentos los indicios sólidos y fundados de criminalidad contra el aforado, por lo que insta a impulsar esa apertura de una investigación preliminar ante un juzgado de instrucción. Esta es una noticia de última hora que nos acaba de llegar. Enseguida se la ampliaremos. Hoy es día 23 de diciembre, un día después del día 22, una jornada en la que tradicionalmente desde hace muchísimos años se viene celebrando en España el sorteo de la Lotería de Navidad. El gordo, el día de ayer, fue el 72.480. 72.480, 4 millones de euros. 72.480, 4 millones de euros. 72.480, 4 millones de euros. Número 72.480, premiado con 4 millones de euros en cada serie. 72.480, 4 millones de euros. 72.480, 4 millones de euros. 72.480, 4 millones de euros. No se hacía esperar mucho ese gordo de la Lotería de Navidad. En torno a las 11:30 los niños de San Ildefonso cantaban ese premio dotado con 4 millones de euros a la serie, unos 400.000 euros por décimo, que se había vendido íntegramente en Logroño, en la capital de Rioja. La administración número 6 de Lotería precisamente repartía ese décimo. En total se han repartido 420 millones de euros en 105 series y, como decíamos, en torno a las 11:30 de la mañana conocíamos cuál sería el gordo de la Lotería de Navidad del año 2024. El propietario de esa administración atendía a los medios de comunicación entre ilusión y nervios. Te sientes un poco desbordado, te sientes un poco ilusionado, nervioso, feliz. Bueno, no deja de ser un sueño de todo administrador de loterías dar un gordo de Navidad. Y este sueño se realiza hoy. Se ha vendido íntegro en esa administración de lotería de Logroño, de la capital riojana, pero también ha venido a parar a Madrid, exactamente a un club de baloncesto, el Distrito Olímpico del barrio de San Blas Canillejas. Así lo celebraban en la mañana del día de ayer a las puertas precisamente de ese club madrileño. Un sorteo que, como otros años, está lleno de anécdotas y muchísimas curiosidades, pero el de este año no exento de polémica. ¿Por qué? Porque hubo una niña que, una vez que ya había salido el gordo de la Lotería de Navidad, intentó volver a cantarlo. Atención a lo que dice. 43.226, 4 millones de euros. ¿Cómo? Es que son 1.000 euros, pero 1.000 euros. Es que un chico me ha dicho que canta. 1.000 euros. 1.000 euros.
chico me ha dicho que vuelva a cantar de nuevo el gordo de la lotería, a pesar de que en la bolita ponía 1.000 euros. En fin, esa era la polémica del día de ayer, que corría, como suele ser habitual, por las redes sociales, entre medio también de acusaciones de tongo. En fin, ¿qué es lo que sucede ahora? Veamos primero cuáles han sido todos los números premiados en este sorteo de la lotería. El gordo, les decía, 72.480, que se ha vendido a Logroño, pero también ha viajado a Madrid. Gracias a Dios, el sorteo no se ha olvidado de las zonas más afectadas por la Dana. El segundo premio ha sido el 40.014 y ha estado muy repartido. Ha caído en Valladolid, en Chipiona, en Orihuela, en la Roca de la Sierra, en Barcelona, en Guernica, en Santa Fe, Isla Cristina, en Madrid, en Málaga, en fin. El tercer premio ha sido el 11.840, los cuartos premios de la Lotería de Navidad el 77.768 y el 48.020, que son los cuartos premios de la Lotería de Navidad, y los 8 quintos premios los están viendo en sus pantallas: el 37.876, el 72.853, 74.778, 45.456, 45.225, 97.345, 75.143 y el último de ellos, el 60.622. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que hay muchos ciudadanos que pues dicen, oye, pues me ha tocado la devolución, me han tocado 100 euritos de la pedrea, pues ahora lo jugamos en la Lotería del Niño. Pues vamos a comprar, vamos de encargo, vamos a comprar y para nosotros también. Pero ya de cara al niño. Claro, claro, si ahora no, ya no, el otro ya se ha acabado. Hemos venido a Madrid y nos tenemos que llevar los encargos. Esto es lo de todos los años. El día de la marmota se convierte. Pero bueno, oye, hay que tener un poco de ilusión. No soy creyente. Los nombres que toquen doña Manolita, pero es que vende mucho. Que lo vende todo. Bueno, ya saben que nosotros en el Toro Televisión teníamos un número, que era el 90.664. Pues la suerte ha llamado a nuestras puertas, nos han tocado 100 euritos en la pedrea, así que estamos muy contentos en el día de hoy, no solo por llevarnos 100 euritos en cada décimo, que habrá 80 de hecho. 80, sí, porque recuperas 20 euros de lo invertido, sino también por repartir esa suerte a todos aquellos que tuvieron tiempo de hacerse con este décimo de la Lotería de Navidad del Toro Televisión. Miguel, ¿tú también lo tenías o no lo tenías? Yo me abstengo de hacer una afirmación como esa. Yo lo tenía. Vaya por Dios, vaya por Dios. En fin, enhorabuena a todos los espectadores. Primer año que, bueno, hace años tocó una devolución. Una devolución, ¿no? Sí. Un reintegro. En el 17-18, si mal no recuerdo. Un reintegrillo. Pero yo me acordaba de una canción de Mecano que dice algo así, como que solo por una vez los españoles hacen algo a la vez, que es lo de las uvas del 31 por la noche, ¿no? La Puerta del Sol. Bueno, yo creo que hay otra ocasión en que los españoles hacen otra cosa a la vez y que es, con perdón, otra tontería igual, pero en fin, porque lo de las uvas, a mí que me lo expliquen, y lo del sorteo también que me lo expliquen, porque, claro, debe ser el sorteo que menos dinero reparte sí, al que gana, no en total. Con lo cual yo no he entendido nunca la gran afición que tiene este sorteo, la verdad. Por tradición, por publicidad también. Los ritos. Sí. El anuncio que ya te incita hombre, a comprar porque dices, a ver, y encima tengo que compartir, porque claro, también es un buen detalle. Y ahora creo que es Navidad. tradición fundamentalmente, o sea, es como una cosa, pero tradiciones había muchas que se fueron perdiendo. Yo recuerdo que una tradición que había es pasar y dejar el aguinaldo ¿sí? Desde el guardia de la esquina hasta el sereno, cosa que ya no existe, hasta el cartero, hasta no sé quién más, o sea, y que esto ha desaparecido. No habréis visto vosotros, bueno, tú tampoco, pero yo lo he visto en las rotondas que había un guardia en medio, todas cestas de Navidad el día 23, o sea, tradiciones ha habido muchas, pero en fin, bueno, si la gente se lo pasa bien. Sigue generando mucha ilusión. Sí. Sí. Y luego es verdad que el primer premio, bueno, por décimo, pues hay otras loterías que dan más, primero ni el segundo ni pero el esta reparte mucho. ¿En total? En sí. total reparte mucho. Pero al y que entonces gana, genera mucha alegría. Al que gana, no. Yo sigo comprando todos los años. Por si acaso. No, por si a mí- acaso. a Para mí que la no te lotería- pase como a Miguel Robledo. La verdad es que el único sitio que no he comprado. Tú imagínate que nos hubiera tocado 10.000 en vez de 100. Pero sabes, a mí la Lotería de Navidad desde hace 12 años a quien me recuerda a Cristóbal Montoro. Quiero Sí, recordaros que fue ese ministro fantástico El que del pegó el Partido clavazo Popular que decidió machacar a sus electores machacándonos a impuestos y, entre otras cosas, metió un impuesto del 20%
sobre los beneficios. Que os recuerdo... Cuando pasa de 40.000. No, eso fue después. Montoro pone el impuesto del 20%, recuerdo que dice, hay que sanear las maltrechas, que estaban maltrechas después de Zapatero, las maltrechas cuentas del Estado. Y entonces mete eso temporalmente, y claro, cuando llega de Montoro a Montero, dice Montero, pues ya sigamos, porque ya... ¿Para qué cambiarlo? Eso pasa siempre. Y lo que hacen es que suben la parte que está exenta hasta los 40.000 euros. Sí, pero lo exento también hay que explicar, porque es que el otro día José Ramón Riera dijo que lo exento no está exento. Entonces ahí me perdí yo. O sea, porque en teoría está exento a partir de 40 o 50, no sé 40.000. 40.000. Pero él decía, como los primeros 40 los tienes que declarar en Hacienda, en tu declaración de IRPF te clavan igual. Pero yo entendía que no, que si es un sorteo no tienes que declararlo en la Hacienda. Yo así lo entendía también. Hasta los 40.000, porque si no, ¿qué exención ni qué leches? Entonces, claro, de lo siguiente pagarías no 20, no, pagarías 20 más igual un 50. Aparte de que Hacienda ya se lleva un dineral de la lotería. Bueno, y que el premio No gordo... menos de 200 millones de euros. Y que el premio gordo, muchos números han vuelto... Sí, porque hay muchos que no se venden. Porque no se Claro, vendieron. todo lo que no se vende todo vuelve a gordo. Claro. O sea que... En fin, bueno, a ver, les deseamos muchísima suerte Sí, a los que jueguen a la Lotería de Reyes. Nos vamos a ir en directo con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, haciendo balance precisamente de lo que ha sido este año 2024. Donde venimos de un gobierno antes del año 2018 que decía aquello de que esto de meterse en la igualdad salarial entre hombres y mujeres era un lío, ¿no? Bueno, pues viniendo de donde venimos, hoy la brecha de género en nuestro país es 3 veces menor que cuando los progresistas llegamos al gobierno en el año 2018. Bueno, ese buen desarrollo de nuestro mercado laboral no solamente es para las mujeres, para los hombres, sino creo que es muy importante subrayar que está beneficiando a los jóvenes. Con todas las dificultades que tenemos aún de una tasa de paro juvenil muy superior a la media europea, si en el año 2018 había 2,7 millones de jóvenes empleados, hoy hay 3,3 millones de jóvenes empleados. Medio millón más de jóvenes trabajando, medio millón más de jóvenes que pueden empezar a construir su proyecto de vida. E insisto, no podemos caer en la autocomplacencia, aún quedan muchas tareas pendientes. Pensamos, por ejemplo, en la vivienda, hay debilidades estructurales por corregir, nuevas cotas de desarrollo por conquistar y, por tanto, en fin, creo que... Autobombo del presidente del Gobierno en este lunes, el último lunes en el que hay rueda de prensa, además del Consejo de Ministros, ese encuentro de los diferentes miembros del Ejecutivo. En cuanto pase a preguntas de los periodistas, vamos a estar muy pendientes si precisamente permiten que haya esas preguntas de los periodistas para ver qué es lo que tiene que decir el presidente del Gobierno más allá del discurso que tiene planteado. Nos vamos hasta la Comunidad Valenciana, porque en el día de ayer había sorpresa, la suerte también llegaba a Paiporta y a Catarroja, y a Catarroja llegaban también sus majestades los Reyes Magos en una visita que cogía a todo el mundo por sorpresa. Felipe y Leticia, ¿por qué me mira Franca? Los Reyes Magos has dicho. Los Reyes Magos, ay, disculpen, sus majestades los Reyes. Son las ganas de Navidad y de los Reyes Magos, ¿no? Sus majestades los Reyes de España, que viajaban junto a sus hijas, junto a la infanta Sofía y la princesa Leonor, a Catarroja. Estuvieron acompañados por primera vez de las dos jóvenes que no habían estado en Valencia desde aquella tragedia del pasado 29 de octubre. La visita era de carácter privado y tenía como objetivo para los Reyes mostrar precisamente a Leonor y a Sofía la devastación causada por la Dana, cuando se cumplen además prácticamente 2 meses de la catástrofe que dejaba decenas de miles de damnificados en Valencia y más de 220 víctimas mortales. Una visita que llamaba mucho la atención, pero que no ha gustado del todo a Lorena Silvent, la alcaldesa del Partido Socialista de Catarroja, que en una conversación con periodistas mostraba sus quejas porque no estaba enterada. Decía la alcaldesa que mientras que la gente estaba trabajando, ellos estaban tomándose un refresco, cuando lo que tenían que haber hecho es visitar a esos militares que llevan aquí más de 50 días, que están cansados y están haciendo lo que nadie quiere hacer, que están en los garajes, que están sacando coches y enseres y que están sacando también el lodo. Con todo lo que tiene que ver el despliegue militar, tendrían que haber hablado con ellos. La alcaldesa de Catarroja, muy cuestionada también por la gestión de la Dana y su posicionamiento bastante político con la catástrofe. Es que
que vamos a hablar de una sectaria paleta y provinciana con todo lo que tiene de peyorativo. Vamos a ver. Eso mismo a lo mejor se tenía que pedir a su secretario general, al señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decirle, hombre, Pedro, vente tú algún día también aquí a tal. Es decir, te vienen los reyes, te vienen en visita privada, aparecen ahí haciendo una finta para que el gobierno, que ya evidentemente esto lo que manifiesta es es una constatación de ese malestar, y además han cumplido lo que dijeron, ¿eh? Oye, nosotros iremos por lo público, por lo privado, pero iremos allí. Y encima te sale la más tonta de la clase a decirte que es que, claro, que es que vienen y van a lo bueno. Oiga, pues que venga su secretario general, coja y el resto de la ejecutiva del Partido Socialista y el resto de ministros y que vayan allí y echen una mano a esas Fuerzas Armadas. Bueno, es que es inaudito, vamos, es inaudito. Santiago. No, yo creo que es importantísimo que los reyes estén ahí, que sigan yendo, que sigan apareciendo, que además ahora hayan ido con sus hijas. Oye, me parece que ha sido todo un acierto. Yo creo que el rey Felipe... oye, ha habido 2 hitos en su reinado, ¿no? Lleno de problemas, pobre, el tío no ha parado de ir en una y otra, pero que fueron el discurso de octubre y desde luego su acercamiento con toda la tragedia de la Dana, lo que pasó en Peporta, su valentía de seguir, mientras Sánchez huía como un cobarde, y yo creo que tiene que seguir ahí. Y el ruido de la alcaldesa, bueno, pues oye, pues política, ¿de acuerdo? En lugar de agradecer la visita a los reyes, que todo el pueblo estaba encantado, como se puede ver en la televisión, pues lo que hace es sacar crítica política fácil y, bueno, oye, de segunda. Hasta los republicanos. Sí, a ver, yo diría que aquí había 3 niveles. El primero, que era ir en caliente, y el rey, si no recuerdo mal, mandó a la Guardia Real inmediatamente. La no real tardó bastante más en ir, que es la que tenía que mandar la otra pieza, y después, en caliente también, era irse y llevarse el barro. El rey aguantó y la otra pieza, el innombrable, no aguantó y salió por piernas, ¿no? Después había otro nivel de ir, que es ir en frío, pero a ayudar y a animar a la gente, ¿no? A apoyar. Y el rey, que sepa yo, ha ido con los militares, y no sé si ha ido 1 o 2 veces. Pedro Sánchez no sé si ha ido a eso. Supongo que puede haber ido al Estado Mayor en Madrid, en todo caso, que no le haga la porquería aquí. Y el tercer nivel es ir a apoyar para que Valencia resucite. Porque aquí no se ha recordado 50 veces un tal Julio Ariza, que las veces que ha ido se da cuenta que hay mucha cosa, no en la zona peor, pero sí en otras zonas que está perfectamente y que se están encontrando que no va nadie, porque todo el mundo tiene la sensación de que Valencia es Bangladesh, ¿no? Y entonces hay que animar, y eso es lo que ha hecho el rey. O sea, el rey ha cubierto las 3 etapas, que según cómo se dividen sería 4. Y el innombrable cubrió una, salió por piernas y aún se queja. Y su gente, que no tiene lo que hay que tener para denunciar que vaya, o para pedirle, o para exigirle que vaya, se dedica a cascar al único que va. Pues señora alcaldesa, lo siento por usted, pero no vale un pimiento. Bueno, esto lo que te refrenda es que hay 2 planos de nuevo que cada vez se marcan más. O sea, lo que es la gente normal, la gente de la calle, y lo que es unos políticos que están en otra historia. La gente de la calle está encantada, pero la política es la que dice, no, tenía que haber hecho. O sea, la próxima vez lo que tiene que hacer el rey es llamar a la alcaldesa de turno y decirle, oiga, ¿qué es lo que quieres que tengo que hacer? Además es que lo triste del caso, y creo que ha hecho muy bien el rey en no avisar, o avisar lo mínimo que por obligación tenga, que no sé si existe alguna, justo precisamente para no blanquear ni a la alcaldesa, ni ir con un color político de nada. Él ha ido como rey, y el resto, si quieren ir, tienen todos los días de la semana para ir, para remangarse, para ponerse botas, para lo que quieran. Pero si hubiera ido con la alcaldesa, ya tenemos un problema, porque sería la alcaldesa la que hubiera sacado el culito ahí, que le hubiera costado, porque con la altura del rey no es tan fácil. Yo creo que, salvo error, Sánchez solo fue a Paiporta y salió corriendo. No fue ni siquiera al funeral. No se atrevió. No se atrevió. Y luego algo que has dicho tú que yo creo es muy importante. Es decir, lo que dependía del rey, que era la Guardia Real, fue la primera que estuvo ahí. Sí, señor, la primera. El rey demandó desde el primer momento, oye, que se mandaran, que no hubiera, todos los medios posibles que se pusieran al favor de la gente. Y cuando él vio que no llegaban, lo primero que hizo fue mandar a su propia Guardia Real. O sea, es decir, que en ese sentido el rey fue el primero que mandó allí. Hoy alguna televisión
comentaban que el rey con esas cosas lo que está haciendo es poner en duda a la jefatura la presidencia de gobierno y sembrando tensiones dentro de los ministerios. Hombre, a ver, claro, si yo resulta que tengo mi primo y trabajamos los en lo mismo y él es un ladrón y yo no, evidentemente le pongo, lo estoy dejando fatal porque yo no robo. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Robar para que él quede discreto o que él deje de robar? Quien dice robar dice otras cosas. O sea, si el nivel es lo peor que hay en este país, que será Pedro Sánchez, claro, entonces no podemos, todos tenemos que ser unos mangarranas. Pero hay otra cosa, que es que ese señor se vaya o mejore. Mejorar no lo tiene nada difícil, ¿eh? Porque con hacer algo bien al día ya habría mejorado muchísimo. Esto sucedía en la Comunidad Valenciana. Recuerden que es la comunidad más afectada por esa dana del pasado mes de octubre, pero también en Letur, en Albacete, 6 vecinos perdieron su vida a causa de la riada. Ahora el Ayuntamiento de Letur ha lanzado una campaña que se llama Letur Renace. ¿Por qué? Porque 10 días después de ese fatídico 29 de octubre nació Fran, el bebé que ha recuperado, que simboliza el inicio de una nueva etapa. Lo que hemos querido hacer es colaborar en todo lo que podemos en la recuperación anímica y económica de Letur. Para ello hemos creado la iniciativa Letur Renace, parte de la Fundación Cantero de Letur, y con ello queremos pues ayudar de la mejor manera posible. Una de las primeras acciones que vamos a poner en marcha es este vídeo que vemos, que es un vídeo que transmite, queremos que transmita esperanza, que transmita que se puede salir adelante, y está basado en una historia real, que es la historia de Fran, que es el primer bebé que nació en Letur después de la tragedia, y simboliza pues esa metáfora, ¿no?, de que Letur va a renacer, de que Letur saldrá adelante. Ese vídeo que se ha dado a conocer en las redes sociales es una nana de Rosalén que precisamente centra la historia de este bebé de Fran en esta localidad de unos 900 habitantes. Nos tenemos que ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy, pero antes les pedimos que aprovechen estos minutos para hacer sus llamadas al Club de Amigos, que vamos terminando el año, pero recuerden que el club sigue teniendo regalos estupendos con los que también pueden ayudar a esta televisión. Pueden acercarse a nuestra sede para hacerse con muchos de ellos, o pidiendo información, si prefieren, antes al 91 616 24 64. Recuerden que estamos a día 23, que nos quedan muy poquitos días para acabar este año 2024, y en todas estas jornadas que quedan por delante todavía se pueden aprovechar de esas deducciones fiscales por donaciones. Así que si necesitan más información, el 91 616 24 64, nuestros compañeros del Club de Amigos les atenderán amablemente. Si lo prefieren, pueden escribir un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Recuerden, 91 616 24 64. Honrado. Un balance de un año en el que hemos visto cómo estallaba toda la corrupción moral, política y económica del Partido Socialista, que la verdad es que llevaba acumulando muchos años. Hemos visto a la esposa, a la mujer del presidente de gobierno, declarando ante el juez. Un episodio que pone de manifiesto pues, la corrupción que rodea a Pedro Sánchez, incluso en el ámbito familiar. Por cierto, que nos alegramos de que el juez que investiga la corrupción de Begoña Gómez haya llamado como testigos a representantes de empresas como Google, como Indra o Telefónica. Es posible que así podamos obtener la respuesta a la pregunta que solo Vox, Santiago Abascal, ha hecho tantas veces, en tantas ocasiones, desde la tribuna del Congreso o desde las comisiones de investigación, y a la que Sánchez se niega a responder. La pregunta, la saben, ¿a cuántos CEO de empresas cotizadas llamó personalmente el presidente Sánchez para que recibiera a su mujer y ella hiciera negocio? Bueno, siguiendo con el balance, pues hemos visto también, hablando de corrupción, ¿no? Hemos visto a Víctor de Aldama destapando nuevos casos de corrupción, dejando al descubierto redes de clientelismo y mala praxis de este gobierno. Pero sobre todo, de verdad, los españoles hemos sido testigos de la gestión desastrosa y criminal de la catástrofe de la gota fría en Valencia y las imágenes del gobierno del lodo que evidencian la responsabilidad, ya les digo, criminal de Pedro Sánchez por no atender la llamada de ayuda, de petición de ayuda desesperada del pueblo valenciano. Hemos visto todas las instituciones asaltadas y parasitadas, desde el fiscal general del Estado hasta el defensor del pueblo, pasando por el Consejo General del Poder Judicial, en este caso, por desgracia, con el concurso necesario del Partido Popular. Hemos visto cómo Sánchez
ha continuado cediendo a los chantajes del separatismo, con el cupo separatista, con todo tipo de concesiones en perjuicio del conjunto de los españoles, de nuestra unidad y de nuestra igualdad. Mientras no paramos de conocer nuevos escándalos de este Gobierno, los españoles, a cambio que reciben, más pobreza. Este Gobierno ha aprobado más de 80 nuevas subidas de impuestos y tiene previstas 45 más para 2025. Mientras el Gobierno habla de lo que sube el PIB, pues los españoles seguimos siendo líderes en desempleo. No hay un país en toda Europa con este porcentaje de parados. No hay maquillaje que resista la verdad. Mientras los empleos precarios se disparan, los precios no paran de subir. Desde 2002, el precio de los alimentos se ha duplicado, pero es que la mitad de ese crecimiento se ha producido desde finales de 2021. La calidad democrática de esa de la que tanto presume este Gobierno, pues España ha caído 4 puestos. En lo que sí vamos de cabeza, eso sí, fenomenal, es en invasión inmigratoria ilegal. El año termina con casi 60.000 inmigrantes ilegales más. En 2023 llegó un 82% más de inmigrantes que en el año anterior. En este año no esperamos más todavía. Las violaciones, ya saben las consecuencias, ¿no? Las violaciones han aumentado un 129% en apenas 5 años. En Cataluña, por ejemplo, más de la mitad de los presos de las cárceles son extranjeros. El 62,24% de los presos condenados por hurto son extranjeros, lo que representa, yo creo que son 178 de los 286 casos, el 53% de los condenados por robo, el 68% por tráfico de drogas, el 59% de los agresores sexuales, el 52% de los asesinos de mujeres son de origen extranjero en Cataluña. Paremos esto. Los precios de la vivienda siguen disparados y nuestros jóvenes son los que más tarde se emancipan de toda Europa, de toda, con una media de 30 años y subiendo. Acceder a una vivienda y un empleo digno para formar una familia sigue siendo un sueño imposible para nuestros jóvenes. El sector primario, fenomenal, ¿no? Pues nada, perseguido por el fanatismo climático, traicionado y vendido a la competencia desleal de Marruecos y de tantos otros países, y ahora amenazado también por el acuerdo con Mercosur. No hay sótano moral al que no haya descendido este Gobierno. Como decimos siempre, lo peor de Sánchez está por llegar y nosotros vamos a estar en Vox preparados para seguir haciéndole frente, defender a los españoles. Para eso, sacar a Sánchez de la Moncloa y sentarlo a él y a su Gobierno y a su trama familiar y cercana en el banquillo de los acusados. Ahí, en el banquillo en el que Vox se sentará antes o después, tendrá mucho tiempo el presidente Sánchez, entonces ya seguro que expresidente, para hacer balance de la redistribución de pobreza y corrupción que es la seña de identidad de su Gobierno. En otra noticia horrible, el fin de semana hemos tenido que lamentar un nuevo atentado islamista en Europa. Pero mientras la dictadura progre nos intenta convencer de que el peligro para Alemania, para toda Europa, son los partidos patriotas, con cada vez más apoyo popular, y no la invasión islámica que llena de inseguridad nuestras calles. Por Dios, la mayor amenaza para los europeos son los políticos, que han abierto nuestras fronteras a bárbaros, que viven entre nosotros, que nos odian, que quieren destruir lo que somos. Y el islamismo está en guerra con Europa. Pero el problema para las élites corruptas de Bruselas va a ser que los europeos hayan tomado conciencia de ello y que estén votando a partidos que apuestan por nuestra... Repaso crítico el de José Antonio Fuster a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. Hoy, como les decía, es el último Consejo de Ministros de este año 2024 y en el mismo se va a producir el cese de Ion Antolín como secretario de Estado de Comunicación. 20 días después, ojo, 20 días después de ser nombrado para este puesto. Es algo que adelantaba esta misma mañana el diario.es, que se confirma a lo largo de esta misma mañana y que no deja de llamar la atención porque no hace tampoco ni una semana
que el propio nombre de Ion Antolín aparecía también en uno de los informes de la UCO dentro de ese caso del fiscal general del Estado. ¿Por qué? Porque Antolín era una de las personas que, según manifestaba la Guardia Civil en ese documento, tenía también información a esa documentación de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, así que no deja de llamar la atención que este cese se produzca justo después de que su nombre se haga en los informes de la UCO. Hombre, yo quiero separar si es realmente el argumento que le ha dado, que es por un tema... Motivos de salud alegado. Motivo de salud, porque realmente ese es un puesto donde es como estar en una trituradora de carne y en un microondas al mismo tiempo, ¿no? Ahora, dicho eso, vamos a darle el beneficio de la duda, lo cierto es que a 20 días estás batiendo todos los récords, solo, vamos, eres el segundo después del ministro de Cultura, que duró 7-8 días, ¿no? Es decir, y casualmente en una melee en la que ya sales en alguna conversación y vamos a ver si hay más, y estas cosas es mejor atajarlas cuanto antes y desapareces de la melee que seguir estando en el candelero, con lo cual eres susceptible de que te vayan saliendo y saliendo y saliendo, ¿no? Has puesto un ejemplo de Pedro Sánchez, que por estar en la melee le van a ir saliendo bueno, el primo, el hermano, la mujer, etcétera, etcétera. Pero que un secretario de Estado de Comunicación dure 20 días, chico, eso es un puesto... Eso le pasaba a una ministra. ¿Os acordáis? La ministra de Ciencia y Tecnología, la que hubo, que era independiente, que no me acuerdo cómo se llamaba. Garmendia. No, estuvo más. 20, no, creo que tuvo 7 o 5 o 6 en 4 años, o sea que se los cargaba uno tras otro. Pero en fin, que pueden ocurrirse cosas. Lo curioso es que el secretario de Estado dure tan poco y la nueva ministra, que está al nivel de lo mismo, de un pastel tras otro, la última que ha sido nombrada, que tampoco es el nombre, pero como no creo que dure mucho, tampoco me interesa memorizarlo. Pues están las mismas. La amiga de Juanma. Pero César no desaparece, o sea, va a volver. Dice que quiere volver en un futuro en cuanto esté recuperado. Al PSOE, que va a volver a ocupar el puesto de comunicación del PSOE y que, bueno, que los motivos de salud parece que ha dicho que no es nada que con un poco de descanso, ¿de acuerdo?, se pueda superar. Oye, yo creo que vamos a seguir hablando de él. Una pregunta curiosa, ¿no? Es decir, los altos cargos, es decir, ministro y secretario de Estado, están 2 años después de su salida cobrando el 75% de su sueldo. Entiendo que eso es independiente si han estado 1 hora o han estado 20 años. Suponemos. Con lo cual, joder, está muy bien. 20 días de trabajo, tienes ya la medalla. ¿Cuál le dan a ellos? Isabel la Católica, Carlos III, ¿no? Pues secretario de Estado. Te dan una medalla y una condecoración y tienes 2 años, 75% del sueldo de un secretario de Estado. Oye, da mi nombre a ver si también tienes un régimen de incompatibilidades. Bueno, sí, pero en este caso, ¿el régimen cuál es? Porque claro, trabajar en un medio, este no trabaja en un medio, en cualquier caso, 75% del salario. Muy incompatibilidades no debe tener este cargo porque el que lo ha ocupado anteriormente se ha ido a la agencia EFE a presidirla, ¿no? Es que el secretario de Estado de Comunicación también es un puesto político. Podría tener incompatibilidades en la parte empresarial. O sea, a lo mejor usted no puede ser igual director, no puedes ir a presidir Europa Press. Pero estar haciendo funciones de consultoría, de asesoría, de tal. En fin, vamos ya con todas las novedades que hay en los diferentes casos de corrupción que cercan el gobierno de Pedro Sánchez, aunque antes sobre ello ha querido hacer un balance precisamente Jorge Buxade. El balance del año se recoge en 3 imágenes. 1, Begoña Gómez declarando ante el juez. 2, Víctor de Aldama declarando ante el juez y destapando la mayor corrupción de los gobiernos de España en décadas. Y 3, por supuesto, las imágenes de Valencia. El lodo, el fango y la responsabilidad criminal de Sánchez de no haber acudido a la llamada del pueblo valenciano que necesitaba toda la cooperación y toda la colaboración del Estado. Hoy hay novedades en la portada de The Objective que recoge precisamente cómo Víctor de Aldama ha desvelado que José Luis Ábalos habría cobrado una comisión por un megacontrato ferroviario. Los tentáculos de la trama, cuenta hoy The Objective, se extienden mucho más allá de los casos conocidos del cobro de comisiones en toda la venta de material sanitario. Según ha podido saber este digital, el considerado nexo corruptor de esa trama también habría apuntado a
al amaño de contratos en esa adjudicación de obras ferroviarias cuando Ábalos estaría al frente del Ministerio de Fomento, y también su asesor Koldo García ocupaba ese puesto de consejero en la empresa pública Renfe Mercancías. Aldama habría desvelado a su entorno más cercano cómo se amañó un megacontrato, el calificado, atención, como contrato del siglo, para el que una empresa obtuviese parte del encargo a cambio de presuntamente dar una mordida a José Luis Ábalos. Precisamente la UCO en estos momentos se encuentra siguiendo la pista del dinero. De hecho, La Razón confirma hoy, cuenta más detalles sobre cómo está siguiendo el rastro de ese dinero en República Dominicana y cómo se producía el lavado del mismo. Más interesante, los mensajes que hoy publica en su portada el diario El Mundo, que ponen contra las cuerdas al actual ministro de Política Territorial, entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, después de supuestamente pagarle Víctor de Aldama a Koldo García. Los mensajes que hay precisamente dentro del cuerpo de esta noticia en El Mundo recogen cómo el asesor Koldo García tenía esa conversación con Ángel Víctor Torres, y el propio Canario, el expresidente de Canario, le decía que hoy entonces podía dormir mucho más tranquilo. Francas. Sí, a ver, no, yo me he leído esto de los mensajes, no veo cosa jurídica, pero sí veo cosas muy raras, porque normalmente uno se dirige al mismo... El contexto. El contexto y normalmente uno se dirige al mismo nivel. Es decir, si tú eres el director de no sé qué, no le llamas al presidente de una empresa, no sé que no tenga director. Hablas con el director correspondiente, porque lo otro no deja de ser raro. De hecho, a mí cuando profesionalmente me ha tocado pues una conversación con gente del nivel superior, me ha parecido chocante, ¿no? Y me ha parecido fundamentalmente un detalle por parte de ellos, por algún motivo hacia mí. Pero no he sido yo el que he llamado directamente al de arriba, simplemente porque me parece que no toca. Y cuando una cosa no toca, no toca, ¿no? Pues con lo cual, como mínimo, da a entender un tipo de trato y un tipo de planteamiento peculiar, porque un asesor no puede llamar. O sea, que un ministro le llama a un presidente de comunidad, en teoría, pues es un nivel equivalente. En la comunidad es más un presidente de comunidad que un ministro, pero es un nivel equivalente. Pero que el asesor tal pueda hablar con el presidente de comunidad, con su WhatsApp y tal, es una cosa que al menos a los mortales normales nos extraña mucho y no nos parece nada normal. Delictivo, no, normal, nada. Eso, junto con otras cosas, pueden dar a entender que por ahí había una vía para poder tener conversaciones de lo que quisieran o lo que se quiera, pero eso ya es una deducción. Esto solo no dice nada. Lo que sí también dice es que como el gobierno está negando contactos con una serie de personas que no conocía de nada y después resulta que tenía un trato de una familiaridad no habitual, pues entonces como mínimo la fiabilidad del gobierno, si es que alguien la tenía, sigue cayendo. Bueno, esto es como la canción de Por la calle de Alcalá, la florista bien iba. Es decir, la pregunta es esa. Es decir, cómo un tipo que es una mezcla de guardaespaldas, chico para todo, mil usos y tal, con una capacidad intelectual que, en fin, no parece que sea un genio, porque vienes de ser el puerta del puticlub Rosalex en Pamplona, habla con los ministros, que se le ponen los ministros con una familiaridad como si fuera parte del gabinete. Y la segunda parte la tenemos con un externo, un tal Aldama, mucho más inteligente, mucho más sutil, mucho más tal, pero donde la gente, pues entre los cariños, el por favor, disculpa, le tratan a esa persona que se movían. O sea, lo que es estremecedor es que estos dos personajes, o sea, Rinconete y Cortadillo, uno más tonto y otro listo, se movían con los ministros, que perdían el trasero por devolverle los mensajes por WhatsApp, por acogerles en sus ministerios, o que tuvieran reuniones con su equipo, o a los que le dedican una serie de expresiones de una afectividad, de una proximidad y de un cariño que no es normal. O sea, yo no me imagino yo qué sé, a ministros de España que le llama un Koldo y dice, ven aquí inmediatamente, hombre, perdona que me he retrasado. Es todo esto, ¿no? Esa es la cuestión grave. Con lo cual la pregunta es, si los acoges de esa manera en tus ministerios, es porque son mensajeros de alguien. Claro, y volvemos a Iñaki Gabilondo y la famosa X. Entonces, ¿quién es la X? Que es el que te permite tener la llave maestra que trae todos los ministerios e instituciones. Pues... Y en este caso habría X e Y, porque hay
una hilera de chico y is chica, muy importante. Bueno, una cosa es que esos WhatsApp, esos mensajes por sí solos tengan o no relevancia penal, que eso es una cuestión que ya tendrán que decidir son los jueces, en sede judicial. no yo. Pero yo lo que sí creo es que esto lo que acredita es un compadreo, una relación de confianza, ¿de acuerdo?, que vista desde fuera es muy grave. Entre otras cosas porque, ya lo decíamos el otro día, es decir, Aldama está en el centro de todas las tramas de corrupción. ¿Quién le colocó ahí? Decías, ¿quién es la X? Hombre, vamos a ver. La X claramente es Ábalos y quien esté por encima de Ábalos, porque recordemos que Ábalos era la mano derecha de Felipe González, mano derecha de Pedro Sánchez, ministro de Fomento y el número 3 del PSOE, porque era el secretario de organización. Es decir, no es alguien que pasaba por ahí, y Aldama está en todas las tramas de corrupción. Estos mensajes de WhatsApp también, bueno, estos son los que tuvo Koldo con el ministro, pero también me han llamado mucho la atención los de Aldama con Armengol, es decir, con la presidenta del Congreso, que es la número 3 en el protocolo del Estado, porque ella negó haber tenido ninguna relación con Aldama, y ya hemos visto que en esos mensajes lo que hay, hombre, tú lees, hay una relación de confianza, ¿de acuerdo? Hay una relación que acredita que tal y como están hablando que se conocen, ¿no? Esta señora pues ha mentido y todavía está ahí. No, que tú que tienes mano con la presidenta del Congreso, lo que tienes que pedirle, sí, por favor... No, pues, es decir, evidentemente no va a desfilar en la pasarela Cibeles, pero que por lo menos cuando nos representa a los españoles no se ponga un jersey de lana con bolas, porque es que es lo más cutre, lo más zafio, lo más sucio que hay. Bueno, creo que hemos visto estilismos peores. La Ibicenca. Bueno, a la Ibicenca. sí, pero A la son Ibicenca. variaciones sobre la misma persona. Hemos visto estilismos peores, pero en fin, hay más novedades hoy. Las publica OK Diario, como el Gobierno ha concedido 300.000 euros a dedo a la fundación de su monitor de esquí, que fue precisamente la que contrató a Carlos Barrabés. Esta misma mañana hemos conocido también que para el mes de enero, el juez que investiga precisamente a Begoña Gómez, a la mujer del presidente del Gobierno, el juez Juan Carlos Peinado, ha citado como testigos a representantes de Indra, Google y Telefónica por la apropiación de la cátedra de la Universidad Complutense. También cuenta hoy precisamente OK Diario como la mujer del presidente encargó la realización, el diseño del logo de esta cátedra a la creativa del propio libro de Pedro Sánchez de Manual de Resistencia, y le pasó la factura a la Universidad Complutense de Madrid. En enero veremos esas testificales de estos representantes de estas tres empresas, porque han sido citados en calidad de testigos y por tanto están obligados a decir la verdad. No, está claro que aquí, o sea, ahora mismo lo que hay es una fuente o dos, pero a partir de ahí van saliendo nombres y esos nombres van a hacer algún tipo de declaración y irá saliendo más, o sea, eso no va a ir a menos, y es lo que decía Miguel antes, o sea, que no lo ponían por el presidente, sino por el secretario de Estado. Todo eso se lo ha buscado Sánchez solo para su mujer, porque si se hubiera retirado a tiempo, esto no hubiera investigado nadie. O sea, ¿qué interés tenía la mujer de un señor que ya había dejado el gobierno? Cero. Pero si te enrocas, pues mira, como tienes mucha gente dedicada a buscarlo. Eso sin contar con que puedas haber enfadado a alguien por haberle insultado. Véase algún que otro gremio. Lo que pasa es que cuando ya has perdido la credibilidad, que es lo que le ha pasado a este gobierno, lo que le ha pasado al Partido Socialista, lo que le ha pasado a Sánchez, es decir, ya yo eso he mojado, y cualquier cosa que no esté haciendo normal, bueno, pues te puede parecer, pueden ser, no sé si casualidades, pero muchas cosas tienen que ver con el día a día, se convierten en historias truculentas de escándalos. Que son poco escándalos, pero porque son poco creíbles. Y porque empiezas a dudar en un presidente, el que no es que no haya dicho, no es que no se haya mentido, es que no ha dicho una verdad desde que llegó al Partido Socialista. Yo creo que ese es el principal problema. Entonces, en ese contexto, cualquier historia, dice, bueno, vale, que el logo del libro lo ha hecho una amiga de un... Bueno, bien, al final tienes que elegir a alguien que te lo haga, ¿no? Pero quiero decir, en el contexto en el que estamos, donde todo es mentira, todo es falso, todo es cartón, piedra y trampantojos, pues claro, chico, acabas haciendo... Y esto ya no lo para nadie. O sea, a la posición de salida ya no va a llegar ni el Partido Socialista ni Sánchez. Entonces esto solo puede ir a peor, porque cada día, tú fíjate que tenemos a una cantidad de medios investigando, siguiendo, indagando, ahora dando... Y jueces ahora, ¿eh? Jueces, gente dispuesta a contar contradicciones.
Claro, esto es imparable, ya es una cuestión de tiempo. Si la única duda es, oiga, llega Semana Santa, Sánchez, llega verano, llega otoño, pero esto está muerto ya. Pero si lo hubiera matado desde el principio... O sea, la clave, me parece a mí, está en cuando te pasa una cosa de estas, como tú sabes lo que hay, porque el que ataca puede saber algo, pero tú sabes perfectamente lo que hay. Si te consigues retirar, desaparecer del punto de vista antes de que entre judicialmente, tienes posibilidades de salir ileso. Si ha entrado en la vida judicialmente, no. Eso pasó hace... una altura... Eso ya pasó hace años, pero que por culpa de eso, y eso lo comentaba el otro día también gente, por culpa de eso va a acabar pringando su mujer, su hermano, hombre, no por eso y no haber hecho nada raro, sino por eso y haber hecho lo raro que han hecho. Y espérate que puede salir más, como tuviera más hermanos, más varía, ¿no? Sánchez se ha enrocado al poder, no se va a ir, no se fue en su momento y ahora todavía menos, porque pues se le da por delante yo creo que más él piensa que tiene muchas más posibilidades de salir ileso si mantiene el poder que no. Pues ese error, eso creo que es el error. Y estoy de acuerdo. Ahora, dicho esto, y dejando al margen, oye, la relevancia penal del caso de su mujer, lo que es evidente es que es un abuso de poder de primer orden desde el minuto uno. Y ese abuso de poder hubiera ocasionado en cualquier país de nuestro entorno la inmediata dimisión del presidente del gobierno. Porque hay una falta de ejemplaridad, un trato de favor, un abuso de poder en favor de su mujer y de su hermano, que en cualquier país razonablemente democrático hubiera provocado su dimisión. El problema es que en nuestro caso no la provoca. Y no solo eso, sino que al revés, para protegerse lo que hace es atacar. Los bulos, las instituciones, los jueces... Oye, pues claro, es que no deja títere con cabeza. Sí, pero coloca no la abogacía del Estado a su servicio, en fin. Pero no nos engañemos, eso le va a caer encima. O sea, Probablemente. Este hombre en su momento, no sé si es verdad, pero por la rumorología sí parecía verdad, lo que quería es tener un cargo en política exterior importante fuera de España. Eso decían. Esa opción la tenía perfectamente abierta cuando empieza. Ahora creo que no la tiene abierta ni loco. ¿Tú crees que eso era real o era un sueño de la oposición para que se fuera? No, conociendo al personaje no tengo ninguna duda que cuando se retire de aquí, que tarde o temprano, aunque él soñara con estar 20 años, conociendo a un señor que lo único que le gusta es ese tipo de andares, ese tipo de cosas, lo que quiere es estar en, vamos, no te digo, en la cruz de Brasil, en Sao Paulo, pero al menos al lado, puesto ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de gente lo que quieren ir todo lo que fuera. Secretario General de la ONU se le queda corto. Pedro Sánchez, sobre Álvaro García Ortiz, le escuchamos. De comunicación conservadores y también la oposición, que cuando los informes de la UCO, de la Guardia Civil, les son de interés, pues poco menos que son como las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Luego, en cambio, cuando resulta que esos informes de la UCO, en ese caso o en otros, pues no corroboran sus posiciones previas, pues resulta que no son tan claros, que no hay que tenerlos en cuenta. Hombre, yo creo que aquí hay una doble vara de medir, una ley del embudo que es bastante interesante, ¿no? Y por tanto, pues sí que creo, ¿no?, que en este caso la oposición debería ser algo más coherente a la hora de sustentar sus críticas respecto a, en este caso, al fiscal general del Estado. Ya le digo yo que antes del informe de la UCO la confianza en el fiscal general del Estado era total. Después del informe de la UCO... En fin, ese es el relato. Por cierto, que el presidente del Gobierno ha anunciado hace apenas unos minutos que tiene previsto... Tiene previsto reunirse con Carles Puigdemont, aunque no sabe decir cuándo será ese encuentro. Considera que la sociedad española ya ha pasado página y que, por tanto, no hay ningún problema en mantener un encuentro tanto con el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, como con Carles Puigdemont. En fin, pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos contándoles más asuntos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos acercamos a la 1 en punto de la tarde y como siempre hasta ahora las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gabriel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Estábamos diciendo en publicidad que a ver si para hoy traías chistes, decías que no querías ser el guñado de la mesa de Dando Caña, pero bueno. No, eso y aparte que no tengo nuevos. ¿No tienes nuevos? Vaya por Dios. A ver, siempre hay algún chiste, pero yo también di la oportunidad aquí a los tertulianos que se suelten un poquito los bolsillos y cuenten algún chiste. El listón está muy alto. Lo dices por Julio, ¿no? Porque el listón está muy alto. No será por mí, pero bueno,
ya puertas de, Claro, todo. de Navidad, Nochebuena, y claro, esta expresión, ¿no? A casa por Navidad. Sí. Y es muy importante, y además, si lo haces cuando se está jugando un partido de fútbol, porque el sábado jugó el Barça contra el Atlético de Madrid, pues, y es un partido que fue muy seguido en diferentes ¿Tú puntos quieres de hacer pupa España. este fin de semana, este lunes aquí por este lado? La verdad es que no estaba introduciendo el tema por francar ni por hacer daño al Fútbol Club está Barcelona. mirando el móvil, fíjate. Por eso, el caso que me está Hace haciendo. que lo escucha. Pero bueno, total. El partido fue seguido en muchas partes de España y fuera de nuestro país, y uno de esos ejemplos es en la cárcel. Una cárcel de Picassent, en la Comunidad Valenciana. Entonces, durante el alboroto del partido, 2 presos aprovecharon para salir de sus celdas. Primero reventaron las barras de donde estaban del habitáculo, donde ellos estaban internados, y descolgaron una sábana, como vamos a ver ahora en las imágenes, para salir. Fueron andando por el patio y aún no se sabe por qué la Guardia Civil está investigando cómo había una puerta entre la Libertad y ellos. Consiguieron salir y se fueron. Ahora están en búsqueda de captura, están haciendo diferentes controles en diferentes localidades. Y claro, esto ahora hubo una, no se llama rueda de reconocimiento, como, ¿cómo se dice? Cuando una vista para un recuento de todos los reclusos, que fue a las 9. El partido empezaba a esa hora, y en el siguiente recuento, a las 11:30, la Guardia Civil se dio cuenta, y los funcionarios se dieron cuenta que faltaban 2 reclusos. Estos dos no habían visto la fue después sabanita. Cuando se enteraron que en la ventana había 2 sábanas, y dijo, oye, esto es un poco raro en la cárcel, ¿no? Una sábana, y no es Rapunzel ni es nadie, es que ¿qué habrá pasado? Y justo pues ahí en el recuento vieron que faltaban 2, que además son 2 internos bastante peligrosos, y están diciendo las autoridades que uno de ellos puede ir armado. Pero esto me viene a la cabeza situaciones, pues, como he mencionado, en Navidad, pues todo el mundo quiere reunirse con sus allegados. Pues hablemos del Pastilla. El Pastilla, que se fugó de la cárcel de Alcalá Meco justo el 23 de diciembre del año pasado, aprovechando una visita de sus familiares. Uno de los funcionarios se despistó y este aprovechó con su familia a salir por la propia puerta. Nadie le reconoció, y luego hizo una parada en Francia, y luego al mes sí que le detuvieron en Alemania. Pero claro, estamos hablando de fugas de película, de cómo esto puede pasar realmente, ¿no? Yo entiendo que estas personas se quieran reunir con sus allegados, comer todos juntos y celebrar y cantar villancicos, que seguro que les pega un montón, y todo tipo contar chistes también. Seguro que serán muy graciosos también ellos. Pero bueno, que aquí estamos hablando también de fallos de seguridad, y es un poco la situación un poco lamentable. Es llamativo y sorprendente, porque sí que es cierto que en los últimos meses están produciendo demasiadas fugas de este tipo, ¿eh? No sé, a mí lo de la sábana es que, vamos, parece... De película. Solo De falta película. ¿cómo se llama? El pijama de rayas y la bola. Porque, vamos, yo pensaba que eso ya de escaparte con la sábana, eso pasaba en O Brother, en las películas estas americanas. Esperabas algo más moderno, Yo no me fiaría de la más sábana. sofisticado, un inhibidor, Nunca me fiaría de la sábana. Primero, el nudo, hay que saber hacer un nudo muy bien hecho para que no se escurra. Y 2, que no se rompa una sábana. No tendrás tiempo para aprender a hacer un nudo. Pues entonces no sé cómo aguanta un nudo. Y 2, una sábana de la cárcel, que deben estar más trabajadas, no digo que qué, pues se pueden romper en nada, ¿eh? Pues al final estos me parece dos, muy atrevido. Estos 2 delincuentes sí que lo consiguieron. Y además es que lo que estabas mencionando, Alba, de que últimamente es llamativo la cantidad de presos. Hace 2 meses en Murcia un preso se autolesionó, se rompió la mano, y en el traslado al hospital aprovechó también para escaparse. Luego ya fue detenido posteriormente, pero claro, que estamos hablando de personas que es mejor tener vigiladas, ¿no? Que no es que sea, oye, un poco de libertad y que cada uno haga un poco lo que quiera. Pero bueno, esperemos, por lo menos que si se han escapado, que vean a sus familiares y que les detengan rápido, por supuesto, porque si no... En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Pues vamos a hablar también... Es que en Navidad ocurren muchas cosas, Alba, y hay que tener mucho cuidado con los carteristas, los pickpockets. A mí me encanta. Mañana, que es Nochebuena, y pasado que es día 25, no hacemos programa. Pero vamos, tú en tu casa, la cena de Navidad va a ser sección de crónicas de manicomio. Hombre, y yo todo lo que pongo en práctica aquí y lo que me estudio, yo llego a mi casa, voy a poner la oreja a mi suegra, pero vamos, entre el pavo y entre aperitivo. Y luego no quieres hacer el cuñado ahí. Bueno, es que cada uno tiene su papel, Miguel, yo te doy la oportunidad para que lo hagas tú. No, lo estoy dejando. Bueno, aquí en España hay una tendencia de los pickpockets, ¿no? Y los cazadores de carteristas. Pues bien, en China
también están previniendo a los turistas que quieren venir a nuestro país o quieren viajar por Europa para que no les roben. Pero es que como vamos a ver en las imágenes, la propia policía que roba los dispositivos móviles a los más despistados. Y como vamos a imaginar, este policía va contando uno a uno. Está en el supermercado, en la calle y va sacando de los bolsillos todos los teléfonos móviles para concienciar y hacer propaganda para que tengan más cuidado y no se despisten. Pero es que además una de las ciudades chinas es conocida como el Silicon Valley chino, porque muchos dispositivos que se roban en Europa acaban allí, y ya sea lo venden al completo o por piezas, y es un valor bastante preciado, y allí en China es común que en fábricas tú puedas vas de viaje y que necesitas aunque sea una piececita pequeña del teléfono móvil, ahí seguro que lo vas a encontrar. Pero es llamativo cómo es la propia policía que crea esta campaña de concienciación. El policía se lo está pasando de lujo, estamos viendo, es sonriente, vemos que no abre mucho los ojos, pero está un poco despistadillo, pero vamos, como la gente que ni se inmuta al robar. Además, esta campaña has mencionado que era para que estuviesen... Pues que fueran con un poco más de seguridad Alerta. y un poco más de atención antes de viajar a algún país en concreto. No han dicho concretamente qué país, sí, sobre todo para los turistas que decidan emprender un viaje, un superiplo por Europa, incluso también en China también hay muchos robos. Es llamativo, investigando un poco esto que está ocurriendo, en Reino Unido es donde más teléfonos de Reino Unido a China viajan. Los roban en Reino Unido diferentes mafias que no tienen por qué ser chinos y luego saben cómo conectarse para venderlo a estas mafias que controlan todos los dispositivos. Dato curioso, desde luego. Pero bueno, ojalá ser policía. Me recuerda a esa campaña que se viralizaba a través de las redes sociales, concretamente en TikTok, de cómo tenían que ir los turistas si decidían viajar a Barcelona para evitar precisamente que les robasen en la calle. Sí, es muy llamativo, pero bueno. Yo antes de despedirme ahora, yo quiero decir que a mi suegra la quiero mucho. Si está viendo esto, no vaya a ser que mañana no me dé de comer, porque no te pones en silla. Señora Herminia, que le valoro un montón y le quiero muchísimo, claro, y no vaya a ser. Y nada, y simplemente desearles muy feliz Navidad, que disfruten con su familia. Miguel, cuidado con los chistes y cuidado con el vino. Tengo poco, gracias. No, la verdad es que estás bastante bien, ¿eh? El avis cómica, ¿no? Te tengo que decir. ¿Os han robado alguna vez un móvil? Sí. ¿El qué? ¿Os han robado alguna vez un móvil? A mí sí. A mí Me sí. lo devolvieron, pero sí. A mí sí, una vez. A mí no me devolvieron nada. A mí tampoco. Pero el tuyo tenía algo, Francas, dentro. Bueno, tenía. Estoy buscando porque hoy salía una noticia de robos en Barcelona. Pero no sé si la encontré. Crece la inseguridad. Los robos al pequeño comercio se disparan un 30% tras la pandemia. Y creo que esto afectaba a Barcelona, pero eso ya no te sé. Y luego la policía, de hecho, hablando de No, esto, en España. No. La policía ha detenido a una banda criminal que se dedicaba al robo de pequeños comercios y asaltaban en diferentes tiendas, incluso gasolineras. El 30% es bastante crecimiento. Sí, iban por el dinero. Es casi lo que han subido los impuestos con Sánchez, no sé exactamente cuánto, pero un 30% es una cosa. Montoro también debió ir por ahí, no sé cuánto. Montoro pegó yo creo que el gran momento terrible fiscal se produce con Montoro. Luego ya llegan los socialistas y obviamente pues siguen en la misma dinámica, pero es Montoro el que hace saltar la banca. El que dispara. En fin, Gaby, no te animas a ningún chiste, ¿no? Es que no tengo la chistera, Alba, nuevos y que se puedan contar. ¿Y uno usado? Usado tengo todos los que tú quieras, pero no sé si... Pero no, a lo mejor no lo han escuchado. A ver, pues tengo así uno así votando... Mira, me lanzo yo. ¿Cómo se quedan los Reyes Magos después de comer? ¿Más gorditos? Hablando antes de los Reyes Magos. El nivel es este, de chistes malos, rápidos. Te prometo que se lo tenía en la chistera yo. Pero, ¿En serio? Te lo prometo, te las Son chistes de juego de palabras. No lo hemos hablado, que Son conste. chistes de juego de palabras. Sí, No lo hemos te hablado. cuento... Venga. Hay que hacer mejores momentos del año. Voy a tirar los en Bruce Lee. ¿Tú estabas? Sí, pero repite. ¿Tú estabas el de Bruce Lee? ¿El del hermano vegano? Bueno, ese o... Sí, ¿cómo se llama el hermano vegano de Bruce Lee? Brócoli. Es uno de A mí los se me ejemplos. encanta. Y tú sabes dónde vive, ¿no? Ese tú lo sabes. ¿Sabes dónde vive Bruce Lee? ¡Allá!
Es que podríamos hacer un programa entero de recopilación de los mejores chistes. Lo vamos a hacer, te tomo la palabra. Gracias, Carlos. Mañana con más asuntos. Nos ponemos ahora serio y hablemos de otra cuestión. La semana pasada terminábamos precisamente la semana aquí en Dando Caña contándoles cómo Suiza va a prohibir el burka ante esa preocupación por la inseguridad vinculada a la inmigración ilegal. Pues bien, aquí en los últimos días hemos conocido diferentes peticiones de la comunidad islámica que afectarían aquí en España a los menores, a los más pequeños, porque esa petición en muchos casos va dirigido hacia los centros escolares. En los últimos años, Europa y España se han dedicado a atraer a inmigrantes, en su mayoría procedentes de países que profesan el Islam. La clase política ha importado culturas incompatibles con la occidental y con cero intención de integrarse en la sociedad de acogida. Un hecho que deriva en la guetización de estas poblaciones que rechazan el modo de vida del país que habitan. Ejemplo de ello es la petición de la Unión de Comunidades Islámicas de España, que agrupa a 900 comunidades religiosas. Abogan por elevar el número de profesores de religión islámica, por el uso del hijab en clase, por la inclusión del menú halal en los comedores escolares y por la adaptación de los horarios al Ramadán. Veamos sus reclamaciones en profundidad. La UCIDE sostiene que en España hay 386.000 alumnos musulmanes, 100.000 de ellos están en Cataluña, y que por ello es preciso aumentar el número de profesores de religión. Según esta asociación, el curso pasado había solo 243, lo que a su juicio es insuficiente, pues el 85% del alumnado musulmán no tiene acceso a esta formación. Denuncia que hay un trato favorable hacia la enseñanza católica en detrimento de la islámica. En segundo lugar, quieren que las niñas puedan cubrirse el cabello con el hijab en clase. Sostienen que la educación ha de ser diversa e inclusiva y que se debe permitir esta prenda de índole confesional siempre y cuando no dificulte la identificación de la persona. Tercero, piden que se ofrezca un menú halal a los alumnos musulmanes para que su alimentación respete su credo. Por último, abogan por que los horarios escolares respeten la celebración del Ramadán y los ritos del Islam. Señalan que las escuelas no tienen en cuenta el rezo de la Zala o el ayuno. En ciertos lugares de España, las peticiones de la comunidad musulmana se hacen realidad. Por ejemplo, en Ceuta, la Pascua del Sacrificio y el Ramadán ya forman parte de los días festivos de la ciudad. Sin embargo, esto no solo pasa aquí, también ocurre en otros lugares de Europa, como en el Reino Unido, donde los partidos musulmanes ganaron las elecciones municipales en muchas localidades donde ya son mayoría. En Reino Unido ya se plantean debates como la prohibición del matrimonio entre primos por el número de personas procedentes de países en los que esa práctica es común. Preocupa el aumento de desórdenes genéticos y el impacto cultural. Así se opuso a la ley un diputado musulmán. The reason the practice is so common is that ordinary people see family intermarriage overall as something that is very positive. Instead of stigmatizing those who are in cousin marriages or those inclined to be, a much more positive approach would be to facilitate advanced genetic test screening for prospective married couples. El multiculturalismo va minando lo que siempre ha sido Europa. Vamos a tratar de seguir avanzando porque el viernes estábamos muy pendientes de lo que sucedía en Alemania después de un atentado que acababa con la vida de 5 personas y dejaba decenas de heridos. Fíjense ese atropello de unos 400 metros con ese coche que arrollaba a la multitud que se encontraba disfrutando de unos momentos, de unas horas en el mercadillo navideño. Era un ciudadano saudí de unos 50 años que contaba con permiso de residencia desde el año 2016. Estaba como refugiado en Alemania. Lo último que se ha publicado en los medios de comunicación acerca de este hombre, del autor de este atentado, es que era claramente islamófobo. Sin embargo, también hay otra versión muy distinta de la que no se está hablando tanto, y es la de que este ciudadano huye de Arabia en el año 2006, solicita precisamente ese permiso de residencia en Alemania, algo que se le rechaza, y precisamente después él se declara como ateo y también como ex musulmán. A partir de ahí es cuando ya se le concede ese permiso de residencia, trabaja como un hospital, pero sin embargo también acumula otras acusaciones a sus espaldas, como incluso tráfico de menores, y también en el año 2023, como a lo largo de este último año 2024, aparecen unas publicaciones a través de las redes sociales que son bastante llamativas, donde amenaza directamente
con atentar en Alemania. Incluso había un aviso de las autoridades sauditas a las germanas de que este individuo era muy peligroso, se había dado la orden de advertencia sobre él y esta orden fue totalmente ignorada, que es algo que ya ha sucedido en otros casos, como por ejemplo el autor de Algeciras, también había un aviso sobre él y precisamente luego no se pueden evitar que pasen estas cosas. Bueno, yo añadiría que en 2006 sale con una acusación de violación, que en Arabia Saudí una acusación de violación, joder, ¿cómo tiene que ser, no? Y donde las autoridades de Arabia Saudí en varias ocasiones piden su extradición, que Alemania se fuma un puro por las razones que considere, ¿no? En cualquier caso, en este caso, que es como todo como muy vaporoso, ¿no? Parece que hay una neblina. Oiga, resulta que este es un señor que han acusado de que era prácticamente de la ultraderecha, pero sin embargo en los vídeos que están corriendo suyos en Twitter, en Twitter por lo menos, el tío dice perfectamente que él es de izquierdas y su negocio era traer inmigrantes musulmanes a Alemania, y parte de su cabreo, yo estoy controlando a partir de sus grabaciones, y su cabreo es porque no puede traer más inmigrantes alemanes, y entonces jura odio eterno y que se va a cargar a alemanes y tal, no sé cuántos, y de ahí hemos terminado en manifestaciones contra la derecha alemana. Este señor es un ejemplo de lo que puede ser el fascismo musulmán. Es que es el mundo al revés, ¿no? Cuando el hecho objetivo es, oiga, ha atentado contra con el método y con la forma de atentar de los extremistas yihadistas, pues a partir de ahí podemos hacer cualquier elucubración, pero bueno, le demos la vuelta sin tenerlo. Sobre todo, ¿a quién ha atentado? Sí, claro. O sea, no solamente el método, sino a quién, porque no deja de ser curioso que si yo soy islamófobo, me cargue cristianos en vez de partidarios del Islam, pero en fin, cosas más raras se han visto, pero a mí me parece bastante increíble todo y seguro que hay detrás un intento de tergiversar la realidad, lo que pasa que no sé por parte de quién, pero lo que me tengo que quedar es qué ha hecho. Y con lo que ha hecho, pues tengo Estamos en elecciones, en Alemania. ¿Sí? Ya. Y unas elecciones que justo interesa que un partido no saque la cabeza, como bien salía informaciones de fin de semana, que las cadenas privadas no están dando cancha a AF, sí. O sea que me parece que es más interesante saber qué ha pasado y a partir de ahí que cada uno infiera lo que es normal, que la causalidad de lo que ha pasado por lo que ha pasado. Yo aquí hay dos cosas, ¿no?, que me llaman la atención. Una primera, oye, sí es cierto y se corrobora que todo esto se estaba avisando. Y lo que ha habido es una negligencia grave por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Alemania que se han traducido hoy en un atentado en el que han muerto varias personas, creo que 4 o 5, pero ha habido decenas por lo menos, pero decenas de heridos, ¿no? Pero en segundo lugar, yo lo que creo es el trasfondo de esto, es decir, oye, si el modelo multiculturalista europeo, ¿de acuerdo?, es el adecuado o no. O sea, yo creo que todo esto lo que acaba denotando es que una parte muy importante de la inmigración que procede del mundo musulmán, pues no se acaba de integrar. Entonces yo creo que lo que es importante es cuáles son las razones de esa falta de integración, ¿de acuerdo? Y tratar de ponerle remedio de alguna manera. A mí ahora que en Alemania la gente esté pidiendo que se limite la entrada de inmigración procedente de los países islámicos, pues no me extraña, es decir, es la reacción natural, porque antes decía, sí, islamófobo, pero hoy al final no va contra los islamistas, va contra los cristianos, ¿no? Entonces yo creo que es un curioso este caso es un de tema mucho más profundo. Pero es que yo lo enlazaría un poco con la noticia anterior, porque acabas de decir que el problema para ti es la falta de integración. Me parece que es el problema evidente que hay. Pero no creo que sea un error ni una dificultad, sino que es una intención. Y prueba de ello acabamos de dar una noticia antes, donde se nos decía que no sé exactamente qué entidad había pedido un tipo de comida, no precisamente la europea, había pedido un tipo de vestimenta, no precisamente el europeo, había pedido un tipo de festividades, no precisamente las europeas, lo cual eso indica claramente que la intención de integración es absolutamente cero. Es decir, es de ocupación de espacios y, por tanto, claro, he oído la cosa diciendo que el Islam se
se consideraba como subordinado al catolicismo, al cristianismo en España o en Europa. Coño, faltaría más. Es que si uno mira las raíces de Europa y las constituciones, no hablan del Islam, hablan del cristianismo. Otra cosa es que no sean confesionales, pero está claro lo que es. O sea, el día que sea equiparable tenemos un gran problema, claro. ¿Y el número? ¿Por qué? Claro, pero lo importante tampoco va a ser el número, porque el número nos va a superar y no tardará mucho. O sea, en teoría es que hay una serie de señores que vienen y se empeñan en no integrarse en absoluto. ¿Por qué? Fundamentalmente porque estamos hablando de un problema, aunque no lo quieran ver, religioso. Porque si fuera un problema solo de costumbres no religiosas, es mucho más, te adaptas mucho más. Pero cuando es un tema de creencias, tienes un conflicto, tanto en el que no quiere adaptarse, como para exigirle que se adapte. Porque claro, con la mentalidad cristiana, ¿cómo vas a exigir a un señor que quite sus costumbres religiosas si nosotros aceptamos que es muy importante que tengamos costumbres religiosas? Con lo cual te meten en un fregado que es muy difícil de sacar. ¿Me explico, no? ¿O me he perdido? No, sí, sí. Vamos a ver, y luego hay un tema de reciprocidad. Bueno, eso sería... Es una excusa simple, pero es la más eficaz. Es decir, tú vete en Arabia Saudí, por ejemplo, vete con un colgante de una virgen o un crucifijo. O, cuidado, vete a Marruecos. Yo he vivido en Marruecos un domingo de Ramos en la iglesia, en la catedral que está en Tánger, donde ni siquiera pueden salir a la explanada dentro del recinto de la catedral a hacer la procesión de Ramos. Tienen que hacerlo dentro de la iglesia. Es decir, hay evidentemente una reciprocidad que no existe, y la gran mayoría de los países musulmanes, especialmente los que son más duros, es decir, no se admite, en algunos de ellos, incluso en la frontera, tú no puedes pasar ningún símbolo religioso cristiano. Arabia Saudí. Por ejemplo, ni una Biblia, o sea, te paran y tienes un problema. Sí. Y entonces vamos a intentar hacer un poquito, de reciprocidad y comportarnos con cierta normalidad. Lo que pasa es que como atendemos siempre a ese complejo de pobre minoría de tal, resulta que es lo que hablabais antes, ¿no? Es decir, la minoría minorista condiciona a las mayorías por complejo. Pero además, de hecho, el presidente del Gobierno acaba de terminar ese balance del año 2024 y lo que ha hecho es desear felices fiestas y no ha deseado un felices Navidad, como al igual que hace cuando felicita el Ramadán a los musulmanes. Pero en fin, están estos momentos en rueda de prensa Miguel Tellado. Vamos a escuchar qué es lo que dice justo además unos minutos después de que el propio Pedro Sánchez haya hecho un llamamiento a todos los partidos políticos, a excepción de uno. No ha querido mencionar explícitamente a quién se refiere, que evidentemente es Vox. Dice que quiere acercar, les llama a acercar posturas con el presidente del Gobierno. Mientras tanto, Tellado repasa cuáles son las 12 uvas de Pedro Sánchez, las 12 traiciones: amnistía, cupo separatista, colonización total de las instituciones, ataque al mundo judicial, viajes a Suiza para mendigar a Puigdemont, ataques a medios de comunicación, entrega de Sánchez al populismo, anulación de la condena de los seres, subida de impuestos y coste de la vida, renuncia a presentar y aprobar los presupuestos generales del Estado, un año de corrupción política y moral de España, dice Tellado. Según hemos podido conocer a lo largo de las últimas semanas, hay que recordar que todos estos personajes hicieron lo que hicieron y se comportaron como se comportaron simple y llanamente porque Sánchez lo permitía. Y la pregunta para 2025 es: ¿cuándo responderá Pedro Sánchez de lo que su entorno ha hecho durante todos estos 6 años? Porque conviene tenerlo claro, sin Sánchez no habría Ábalos, sin Sánchez no habría Koldos, sin Sánchez no habría Begoñas, sin Sánchez no habría hermanos ni fiscales generales del Estado imputados. De momento, Sánchez ya se enfrenta a un proceso de responsabilidad civil por acusar públicamente a un ciudadano particular de delinquir. Veremos si todo se queda ahí o sus causas judiciales aumentarán, se irán incrementando durante el año 2025. Nosotros ya le pedimos su dimisión en este año 2024 por la falta de gobierno y por la abundancia de escándalos. Y en 2025 confiamos en que se haga efectiva, que se haga realidad, porque el Pleno del Congreso no augura mucha más capacidad
de gobernar el próximo año, pero los sumarios y la prensa sí auguran muchos más escándalos durante los próximos meses. Por mi parte nada más, y quedamos a vuestra disposición para contestar a las cuestiones que queráis plantear. Hola, ¿qué tal, portavoz? Quería hacerle un par de preguntas. Una sobre la salida que hemos conocido del secretario de Estado de Comunicación de la SEC, de Jon Antolín. Quería preguntarle si tenía una valoración sobre su sustituta, sobre Lidia del Canto, ¿qué le parece? Y también por la salida del anterior después de apenas un mes de ser nombrado. Y luego la segunda sobre una información que publica hoy ABC sobre el deterioro de las relaciones entre España y Francia con un vecino, vamos, un país preferente para España, con el que no se ha ratificado el Tratado de la Amistad que se selló hace casi 2 años ahora, al que se desairó con la ausencia de ningún mandatario español en la inauguración de Notre Dame, y que por ejemplo tampoco ha nombrado por ahora todavía embajador después de varios meses de la jubilación del anterior. Muchas gracias. Con respecto a la salida, ¿no?, del secretario de Estado de Comunicación, creo que responde a cuestiones de salud y le deseamos una pronta recuperación. Lo que sí parece es que Sánchez genera muchísimo estrés a toda la gente que trabaja a su alrededor. Quizás somete a todo el mundo a demasiada tensión y a su sustituta le deseamos mejor suerte que a la anterior. Con respecto a la agresividad de Puente y a cómo esa agresividad deteriora las relaciones de nuestro país con otros, de nuestro entorno, bueno, es verdad que se trata de una noticia más, ¿no?, pero es un suma y sigue. El gobierno está encastillado en la defensa de sí mismo y cada vez tiene menos amigos, y lo estamos viendo a través de las distintas crisis que venimos padeciendo, ¿no? En lugar de estrechar lazos con países próximos, con países cercanos, países vecinos como es Francia, se dedica a tensar las relaciones. No es nada nuevo. Óscar Puente ya había hecho algo similar en una crisis institucional sin precedentes contra el presidente de Argentina, el señor Milei, y creo que es la demostración evidente de la irresponsabilidad más absoluta que está al frente del gobierno, ¿no? El gobierno de Sánchez se encuentra más cómodo siendo halagado por Hamás o defendiendo dictadores como Maduro, pero no tejiendo alianzas con países democráticos de nuestro entorno. Y eso es algo que debería preocuparnos a todos, ¿no? Las relaciones con Francia son un asunto muy serio, en el que nos jugamos mucho, y por lo tanto esperemos que en política exterior el gobierno cambie radicalmente esa línea errática permanente de todo este tiempo y empiece a actuar desde la responsabilidad, ¿no? Hola, portavoz, ¿qué tal? Yo quería preguntarle, el presidente del Gobierno ha dicho en su balance de este año, lo ha dicho hace solo unos minutos, que dejaba la puerta abierta o que no tenía ningún problema en reunirse él directamente con Puigdemont antes de que se le aplique la amnistía. Quería preguntarle primero qué les parece que se pueda producir esa reunión entre el presidente del Gobierno y Puigdemont. Luego quería enlazar y preguntarle también si usted cree que este gesto podría tener que ver con la necesidad del presidente del Gobierno de reforzar las relaciones con sus socios parlamentarios después de votaciones como la que vimos la semana pasada, en la que tanto Junts como PNV se sumaron a algunas votaciones importantes para el PP. Y por último, siempre relacionado con esto, también con las relaciones parlamentarias, ya que está usted haciendo hoy también balance de este año, quería preguntarle si el Partido Popular está dispuesto o cree que sería interesante para el nuevo año seguir trabajando esas alianzas con Junts a pesar de las tensiones que también puede generar en sus propias filas las relaciones del PP con el partido de Puigdemont aquí en el Congreso. Gracias. ¿Cuántas preguntas eran? Con respecto a las reuniones de Puigdemont, yo creo que Sánchez lo que va es a recibir órdenes, a recibir instrucciones sobre qué es lo que debe hacer para seguir siendo presidente del gobierno. Todo el mundo sabe que Sánchez es un presidente de prestado. Después de perder las elecciones de julio de 2023,
tuvo que aliarse con todos los partidos nacionalistas e independentistas para conseguir seguir al frente del Gobierno de España pese al resultado electoral, ¿no? Y ese es el escenario en el que nos encontramos. Sánchez mendigando apoyos, haciendo lo que tenga que hacer por mantenerse un día más al frente del Gobierno de España. Es una imagen bastante lastimosa la que nos está dando día tras día. Cuando el secretario de organización del Partido Socialista debe ir a Suiza para convencer a los líderes de Junts de mantener el apoyo parlamentario, bueno, pues se demuestra que algo no va bien en el gobierno de nuestro país, y creo que ese es el mejor reflejo de la situación en la que estamos. Crítica de Miguel Tellado. Nos vamos a ir a la última pausa de publicidad del día de hoy. Son días de muchas celebraciones en las que a muchas familias se plantean buscar una casa nueva con más metros, mucho más amplia, con una distribución diferente. En definitiva, una casa personalizada donde poder plasmar también los gustos o las necesidades que siempre hemos soñado. Ya es posible. Teresa Serrano es la directora de comunicación de Grupo Index. Ellos son expertos en viviendas personalizadas. Muy buenas tardes, Teresa. Buenas tardes, Alba. Pues efectivamente llegan estas fechas en las que casi que se nos queda pequeña la casa para acoger a toda la familia, amigos, ¿no? Esos encuentros que ahora en final de año y arranque de año nos gusta tener en casa. Nos gusta ser buenos anfitriones y para eso pues a veces buscamos una casa más amplia, una distribución diferente, tener un salón con luz natural integrada y, como bien decía, somos expertos en Grupo Index en casas personalizadas y podemos cumplir pues todos esos deseos, ¿no? Esos sueños que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Nos gustaría que nuestra casa, la cocina, por ejemplo, fuese abierta, diáfana al salón, a la zona de living, o no sé, o tener más dormitorios, tener algún dormitorio en la planta baja para alguna persona con movilidad reducida que viene a visitarnos también o que vive con nosotros todo el año, claro está. Sabemos que precisamente una casa totalmente personalizada es algo complicado, pero por eso desde Grupo Index también se facilita ese asesoramiento en el diseño de interiores, ¿no? Bueno, es que es todo un reto, ¿no? Porque para aquellos que a lo mejor no tenemos tantas nociones de diseño de interiores, de las medidas, ese interiorismo es fundamental para que la casa sea, además de estética y bonita, también sea práctica, sea cómoda, que todo esté armonizado, ¿no? Que tenga equilibrio y por eso de la mano de nuestros interioristas, bueno, aparte de nuestros técnicos, nuestros arquitectos, cada familia va diseñando pues estancia a estancia, tomando las decisiones pues con ese criterio para que sea un éxito y no haya luego errores que nos arrepintamos. Bueno, y además, como siempre se dice en Grupo Index, no hay dos casas iguales, cada casa es a medida precisamente de sus inquilinos, pero sí que tienen algo en común, que es la eficiencia. Sí, desde hace muchos años, aparte de hacer casas personalizadas, también implementamos nuevas tecnologías para que sean más eficientes cada vez. Entonces, ahora mismo nosotros estamos comercializando la casa geosolar de carbono positivo. ¿Qué es esto? Pues que incorpora, tu propia vivienda incorpora básicamente dos energías renovables, que son placas fotovoltaicas y geotermia. La geotermia hace un intercambio con la temperatura constante que hay en el subsuelo y ahorra notablemente en los consumos, tanto que estas casas en las facturas directamente reducen un 70 o un 80% del importe de una casa tradicional, ¿no? Sin esa eficiencia. ¿Dónde están estas viviendas, Teresa? Pues mira, ahora mismo en Boadilla del Monte, en la calle Jorge Juan, hay una promoción que se llama Prado Chico, que está en plena comercialización. Son 31 viviendas, ya no están disponibles esas 31 viviendas, de las que todavía están a la venta, ¿no? En comercialización. El rango de precios, 760.000 euros hasta 950.000 euros. Estamos hablando de unos 350 metros cuadrados construidos. Todas las viviendas tienen su parcela privada y, bueno, todas tienen también en común una fachada vanguardista muy atractiva en piedra natural, aunque los interiores, como decías, no hay dos iguales. Pues si necesitan más información, ya lo saben, que llamen a ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 655-338-982 o en www.grupoindexmadrid.com. Teresa, muchísimas gracias y feliz Navidad. Un placer, feliz Navidad. Vamos ahora con más asuntos, porque este fin de semana, concretamente el sábado, era el día en el que Pilar Alegría precisamente formalizaba su candidatura a liderar el Partido Socialista de Aragón. Veamos precisamente cómo se produjo ese anuncio y enseguida les contamos, o debatimos, mejor dicho, la situación de la legislatura de Sánchez. Y por eso, con esa misma vocación de servicio público, pero sobre todo con esa vocación
de servir a mi tierra. Y además os lo quiero decir desde aquí, desde este lugar que tanto habla de mis raíces aragonesas. Os quiero adelantar y os quiero comunicar que presento formalmente mi candidatura a la Secretaría General del Partido Socialista de Aragón. Quiero recuperar de nuevo el gobierno de Aragón en esta tierra. Quiero recuperar ese gobierno y lo quiero hacer además de la mano de este gran partido. Ese partido que a lo largo de la historia ha representado esa mayoría social de aragoneses y de aragonesas que ve en el Partido Socialista ese proyecto generador de ilusiones y de oportunidades. Bueno, Pilar Alegría es actualmente la ministra portavoz del Ejecutivo de Sánchez, un ejecutivo que sigue tensionado por las exigencias de Carles Puigdemont. Por eso nos llama bastante la atención estas palabras del presidente del Gobierno, donde confirmaba su predisposición a mantener esa reunión durante el próximo año 2025, aunque sin concretar fecha, porque considera que los ciudadanos ya han pasado página de lo sucedido en Cataluña en el año 2017. Puigdemont insiste de momento en esa cuestión de confianza y por lo visto ya pondría una cuenta atrás, una fecha límite. O pasa algo ya o la legislatura no va a durar más de año y medio. Es la información que hoy publica en su portada El Español. No sé si consideráis en la mesa que esa cuestión de confianza se va a producir o Sánchez podrá evitarla sin que los de Junts le tiren de los pelos. Yo creo que como mínimo la va a negociar. O sea, va a negociar la votación y va a negociar la cuestión, porque claro, la cuestión de confianza, pensemos que si él consiguiera convencer a Puigdemont, que es el único que le falta de todo ese grupo, y Podemos, cuidadito con Podemos, lo que conseguiría una cuestión de confianza positiva, entonces sí que no le echa ni San Blas, Con lo cual, y por eso yo hablé en su momento de que eso era una tarjeta amarilla, es decir, era darle la posibilidad de poner una estación intermedia. Y la estación intermedia es esta. A partir de ahí, lo que puede ocurrir, pues no sé, los condicionantes de que los grupos que apoyan a Sánchez sigan apoyándole hasta el final son los mismos. Que con este señor se llevan toda la pasta. Esto no ha cambiado. ¿Cuál es el problema? Cuando los otros vean que el coste de esta pasta es muy caro, que los intereses son caros. Podemos empezar a ver que son caros, porque o mejor dicho, que puede machacar a Más Madrid o como se llame, a Sumar, con lo cual esto en la balanza pesa distinto. Y Puigdemont, pues lo que piensa es que le han tomado el pelo, cosa que es bien sabido, pero igual se cabrea porque le han tomado el pelo y dice hasta aquí hemos llegado. Pero diríamos, el chollo de Sánchez es un chollo para cualquier grupo que lo apoye. Santiago. Bueno, yo creo que aquí lo primero que hay que recordar es que la moción de confianza depende del presidente del Gobierno. O sea, que al final el que se somete a la moción de confianza es él. Por lo tanto, depende de Sánchez. ¿Se va a someter? Hombre, yo tengo mis dudas, yo creo que no. Yo creo que lo que él está tratando, que sí, él está tratando de evitar esa situación, ¿de acuerdo? Y de someterse a esa moción de confianza por si acaso le sale mal. Claro. Otra cosa es hasta dónde está dispuesto a llegar Puigdemont, porque Puigdemont ha dicho que el día 7 se tramita o que ellos dicen hasta aquí hemos llegado. Sí, pero tramitar no es que tramitar es que el Congreso la apruebe. Que el Congreso, y Pedro Sánchez puede decir tirirí, que es lo que yo creo que pasará. Claro, y ya está porque no se va a someter a una moción de confianza con el problema que tiene con Podemos, etcétera. Que luego todos estos partidos independentistas que completamente de acuerdo de que ellos están ahora mismo más cómodos con Sánchez que con nadie. ¿Por qué? Porque Sánchez le está dando todo a cambio de mantenerse en la Moncloa. Sí, aunque en la historia también es importante, y eso lo dijimos el primer día aquí ya, la historia del PNV es que con el PP puede crecer, con el PSOE disminuye. Y la historia de convergencia es que con el PP puede crecer y con el PSOE disminuye. Pero claro, igual esto les pesa menos. Pero en general, Esquerra sale mejor parada con el PSOE, y los chicos de Ribatasuna, como se llaman ahora, Bildu, suele salir mejor parada con el PSOE. Para mí lo de realmente grave es que este señor con quien está gobernando es con los enemigos de España. Sí, bueno, sí. Y los enemigos de España, de acuerdo, lo que están haciendo es sacarle todo lo que pueden, eso está pasando claro, por encima de lo que es la igualdad de los españoles, nuestros derechos, nuestros intereses y el porvenir, y nuestro porvenir. Yo creo que eso es lo grave. Sí. Pero volviendo a lo anterior, yo creo que no se va a someter a una moción de confianza.
Bueno, esto es mentira sobre mentira, ¿no? Es decir, la gran mentira del pacto de esta mayoría de progreso y tal no es más que un pacto de conveniencia, y un pacto de conveniencia con tipos con lo más ayepto, es decir, con los mayores enemigos, como decía Santiago, del Estado español. Entonces, ese pacto de conveniencia, oiga, te ha dejado de interesar, aquí no hay ninguna mayoría de progreso, sino hay, oiga, yo tengo aquí una serie de reivindicaciones, hoy acabamos de leer que el Tribunal Constitucional va a meter como prioridad todo lo que tiene que ver con la amnistía, entonces no me has dado la amnistía, estoy fuera del gobierno, sigo en Bruselas, es decir, entonces, un pacto de conveniencia... Hablo en castellano en Bruselas, que esto... Claro, es decir, y luego hay gestitos, ¿no? Usamos a Álvarez, que se ha convertido en otra marioneta de los teleñecos, pidiendo, desgañitándose, en pedir que el catalán sea cooficial en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, ¿no? Pues eso, es un pacto de conveniencia y en el momento que tú no cumples, ya no me interesa, ya está, salta por los aires, vamos, no es que salte, se pone de manifiesto una vez más la conveniencia. Ahora bien, vamos a suponer que vamos a esta moción o a este debate de confianza. Ganarlo, si llegamos ahí, ¿cuánto le va a costar? ¿Cuánto nos va a costar a los españoles ese...? Porque claro, ahí cada uno va a decir, me necesitas. Por tanto, cataclac, cataclac, cataclac. Vamos a ir apretando de nuevo las teclas. No tanto la parte de Bildu, que ha dicho que ellos van a apoyarle siempre, porque no van a estar en mejor escenario. Eso no es problema. Pero tienes Esquerra, te queda el PNV y algún grupúsculo para mí el problema está en Podemos, que ahora mismo ve que puede echar a Sumar al foso de los leones. Con lo cual, cualquier maniobra que supusiera elecciones le va de pegada porque se quita el otro de en medio. Y además, no olvidemos que Sánchez ha hecho una cosa que es pasar su ideología política a la ideología de Podemos, con lo cual se están encontrando muy incómodos. Entonces tienen que hacer algo para desmarcarse. Y el otro punto clave es Junts, que decida, que entiende, vamos, que hay una variante que es muy importante, que Junts sabe que todo lo que consiga para su Cataluña ideal lo va a administrar un señor que se los está comiendo por abajo y por arriba, que se llama el PSOE en Cataluña. Y esto, pues, hace que igual tienes que reivindicar cosas muy de barretina y cosas muy poco económicas, no sé. O sea, es una postura complicada. Y si además no te han aceptado nada de lo tuyo, pues dices, hombre, estoy trabajando, estoy arrancándole a aquel lo que le va bien a este, y yo me quedo fuera. Hombre, yo creo que en cuanto le vayan Son bien, novedades, sí, eso, ahí Podemos es clave también, tanto en cuanto ellos vean que han recuperado, si no todo, parte del votante que habían podido perder con Sumar, que se explicaría por qué Yoli está desesperada, hoy pidiendo que se acaben las deudas a la Iglesia, ayer dando un golpe de Estado político dentro del gobierno, yéndose con los sindicatos a firmar un convenio de reducción que no se ha aprobado que no nada. se puede tal, pues... Por cierto, noticia de última hora que nos llega desde el Tribunal Supremo. El magistrado que investiga el caso del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz, acaba de emitir una providencia donde se solicita que se facilite a la propia UCO los datos de los dispositivos móviles que figuran en el acta levantada cuando se produjo el famoso registro del despacho. Lo que solicita es que se faciliten los números de teléfono y también el IMS, IMEI asociados, que estos son los códigos de identificación de cada teléfono y también de la tarjeta, así como la titularidad asociada a estos números de teléfono, para lo que se debe remitir, dice el juez, oficio al AUCO, al que se va a acompañar copia del acta levantada en la ocasión de la ya mencionada diligencia de entrada y registro. Esto significa que el juez no da, o por lo menos así podemos entenderlo, es una de las lecturas que hay que hacer en el día de hoy, no da validez a esa teoría del Ministerio Fiscal de que se produce un borrado automático de los teléfonos móviles por motivos de seguridad. Yo creo que lo que explica eso es que el juez no es tonto. O sea, si yo te mando unos mensajes a ti, tú los tienes y el juez los ve, y yo no los tengo y digo que los he borrado por no sé qué, pero los tienes tú, se supone que el juez no es idiota y dice, hombre, si el sobre ha llegado a la casa, ha salido de otra. Es un milagro que el sobre se haya generado ahí, con lo cual eso es lo mismo que está pasando con las cuentas de la otra, etcétera. O sea, el juez va avanzando, o otro juez con el tema de que las empresas que pagaron esto, pues que vayan viniendo. Ese es el gran problema que tiene ahora, que es que todo va a más.
Es que esto de intentar chulear a los jueces al final tiene un componente también emocional. No, también cabrea, sí. Y a la Guardia Civil tampoco ayuda. Claro, ¿por qué qué va a argumentar él? Oiga, no hay destrucción de pruebas, puesto que hay unas personas que tienen esos WhatsApp, con lo cual yo no he destruido nada, ¿no? Claro. Pero, evidentemente, no estás facilitando una investigación siendo fiscal. Lo que es inaudito es que el jefe de los fiscales que le tienen supuestamente que calificar si se llega a establecer un delito y tienen que pedir una condena, son sus subordinados en un estamento que es jerárquico. O sea, es que es un despropósito. Seguramente lo que tendría que haber hecho es, oiga, yo no, obviamente no dimito de mis funciones, pero sí me quedo en stand-by, me quedo congelado, me quedo suspendido. Inhibo, técnicamente se diría. No, exacto. Que no sé si existe o suspendido la inhibición. Temporalmente, no digo de sueldo, pero de tus funciones más políticas. Pero vamos, que estés en medio. Ahora, ¿estás haciendo un entorno agradable y amable con jueces, con todos los que tienen que ver en esto? Pues hombre, no, porque a nadie le gusta que le estén chuleando en su cara, ¿no? No, y menos cuando el otro día, además, al propio presidente del Gobierno a exigir que se le pidan disculpas al fiscal general del Estado porque dice que no hay mensajes. Entonces, bueno, que como no hay mensajes, pues los mensajes no se pueden haber eliminado. Y además habla de una teoría de conspiración de que esos mensajes se han borrado. Con lo cual, al día siguiente, la propia Fiscalía dice que sí que se han borrado. Sí, exacto. Con lo cual, bueno, pero como este señor, el sentido ridículo, es uno de los que perdió hace muchos años, no tiene problema, porque si no, cualquier ser normal dices tierra trágame como en las novelitas antiguas. Sí, pero acordaos que salió, que todo fue muy raro, porque él estaba muy tenso, no estaba del todo prevista esa intervención, él sale, se convoca a los medios, estaba como desatado, es decir, ¿quién le pide perdón ahora? ¿No? En esos medios de la derecha mediática, dijo él, ¿no? Esta vez no dijo ni la fachosfera, ni los pseudomedios digitales y tal, ¿no? ¿Quién le pide perdón a este hombre por el daño que le han causado? Coño, no había correos, no hay nada. ¿Qué están diciendo? Que él los había borrado mientras estaban haciendo el registro. Y su versión la apoyó La Vanguardia y El País. Es muy interesante que se sepa eso, ¿eh? Las portadas que reflejaban la rueda de prensa o lo que se llame de Sánchez eran La Vanguardia y El País. Cierto es. Nos queda menos de 10 minutos. Si os parece, nos vamos a página internacional. Unas últimas declaraciones de Donald Trump que cobran muchísima importancia porque se refiere a la cuestión trans. De hecho, ya ha anunciado que va a sacar una propia orden ejecutiva para que las personas trans que formen parte del ejército, pues que dejen de hacerlo. Desde el primer día vamos a parar la locura trans. Firmaré órdenes ejecutivas para poner fin a la mutilación sexual infantil. Sacaré a los transgénero del ejército y de nuestras escuelas primarias y secundarias. Mantendremos a los hombres fuera de los deportes femeninos. Bueno, estas afirmaciones del fin de semana han causado muchísimo revuelo, sobre todo por parte de ciertos medios de comunicación, a pesar de que era algo que ya sabíamos que iba a hacer, pero desde luego sí que es cierto que cobran importancia porque desde luego parece que todo lo que ha sucedido en torno a estas normativas trans, pues hay una gran parte de la sociedad que comienza a abrir los ojos y ver precisamente cuáles son sus consecuencias, y desde luego una de las primeras que saltó era en el mundo deportivo. No, es que, claro, es que las idioteces acaban produciendo idioteces, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Trump es volveremos a la normalidad, lo que ha sido normal durante, no sé si me refería a los 20 últimos siglos, o podría ir incluso más para atrás y pasarme desde el Nardental hasta ahora, no lo sé, pero lo que ha sido normal siempre, volveremos a lo normal, porque el invento nuevo trae unas consecuencias absolutamente idiotas. Y claro, idiotas es lo de que un chico compita con chicas en el mismo deporte, lo que no es idiotas es el tema de la castración o lo que sea de niños y niñas por el tema de la mutilación genital. La mutilación, eso ya no es idiota, ¿eh? Eso probablemente es una cosa mucho más gorda que habría que tipificar en el Código Penal. Bueno, estas son las causas que coge la izquierda y la progresía, es decir, cuando no tienes mucho más que aportar, ¿no? Y al final lo que están provocando son muchos más conflictos que lo que supuestamente vienen a solucionar, ¿no? Y ya estamos asistiendo, ¿no? Parece que hay un boom
de transexuales, es decir, que deben estar todos escondidos, pero casualmente en los momentos de la adolescencia, donde está descubriendo ahora, al parecer, si tú siguieras sus argumentos, miles, millones de jóvenes y jóvenes, como decía la mujer de Felipe González, que descubren que son transexuales. Hombre, vamos a ver, si te dejas llevar por esto es una locura. Yo el otro día estaba viendo una película que no os recomiendo que veáis, que se llama Cónclave, un cónclave que se produce donde están todos los tópicos, pero cuidado, que ya el topicazo, la explosión final, la gran traca, es cuando ya el cardenal que ya han designado, que han elegido los cardenales del colegio cardenalicio como papa, pues se entera el decano de los cardenales que era trans porque nació, que es hombre, pero que nació con órganos femeninos, pero que no se lo iba a operar, pero aún así acaba siendo papa, ¿no? Es decir, estamos llegando a tal melé que al final yo ya no entro, yo no sé qué es normal o no normal, yo digo lo que es lógico y que la razón de cualquier persona de bien te lleva. Sí, habla de normal, y no tiene que ver con biológicamente, discriminación a ninguna persona, puesto que tienen todas una dignidad absoluta. Pero de ahí a que el mundo sea al revés y que veamos estas leyes ridículas, claro, por lo tanto es normal y no tiene nada de repudiable que un bombero en un examen como el que hemos tenido hace poco, creo que fue en la Comunidad de Madrid, pues adelante 100 puestos porque él se considera mujer. ¿Es un fraude? No, es una ley que es una locura. Cuando las leyes son absurdas y son locas, tú cumples la ley, estás dentro de lo que te marca el Código Civil y el Estado, pues ya está. Pues no hagamos locuras para que la gente no la obliguemos a tomar posturas que son absolutamente ridículas. Sí, habla de normal desde el punto de vista biológico, que no deja de ser mi formación, y puede venir incluso el obispo de Sigüenza a explicarme lo contrario y me descoyuntaré de risa, porque lo que es, y lo que no es, no es. Y además es imposible. Es imposible. Sí. Este fin de semana se ha producido un espectáculo con drones un espectáculo navideño en Orlando, en Florida. Van a ver ustedes unas imágenes que se han viralizado en las redes sociales. Están viendo ahora mismo en sus pantallas cómo todos esos drones forman un espectáculo de luces y de repente uno tras otro comienzan a caer sobre los drones. Hay un niño pequeño que ha resultado herido. Bueno, esos drones se descontrolan, todavía no podemos fiarnos del todo de estos aparatos tecnológicos, porque ya ven, algo que parece tan... Pues eso, que en una situación en la que estamos viendo un simple espectáculo de luces, pues finalmente se viene abajo y pueden hacer daño también a los ciudadanos. Antes de despedirnos, una última pregunta que os lanzo en la mesa. No sé si consideráis que 2025 puede ser un año de elecciones generales, sobre todo porque las palabras del presidente del Gobierno haciendo un llamamiento al resto de partidos políticos menos a uno, hay quien puede considerar que es un indicio para considerar que entre los planes de Sánchez pasan precisamente por eso, por unas urnas anticipadas. Yo apuesto por elecciones claramente. Esto es insostenible y va a ser cada vez más tóxico, más complicado de mantener, y sobre todo para esos que han apoyado esa mayoría de progreso que antes citábamos, que es el mantra de este presidente, van a tener lo que es más complicado para justificar con sus propios electores el que no haya elecciones. Según el cáncer hay que operar, y lo ideal es operar cuanto antes, no dejar extenderlo. Pero eso es una cosa, hay que las vaya a ver. Me parece que es necesario, conveniente, pero no sé a la cabeza de una persona como esta lo que se le puede venir. No lo sé. Yo creo que sí vamos a tener elecciones. No le va a quedar otra. La mayoría de los coincidís en que va a estar forzado, ¿eh? Ah, bueno, sí, absolutamente. ¿Por lo judicial o por lo político? ¿Por lo judicial o por lo político? Yo por lo judicial es más fácil que lo político. Una cosa ligada a la otra, pero... Por lo civil o por lo penal, como decía Luis Aragonés. Creo que ayudará mucho Podemos. Hombre, es que viendo como todas las encuestas dan vida libre a la propia Yolanda Díaz... Pienso que ayudará mucho Podemos, además de la parte judicial que te va a hacer cenando el camino, ¿no? Bueno, Podemos, Junts y la nueva vuelta de tuerca que nos van a dar a partir del 1 de enero con otras subidas impositivas, ¿no? Pero no es solo la caída de Sumar, que merecidísima, porque esta mujer es que, vamos, no sé qué hace ahí todavía, pero
es que además los votos, quien se los está llevando no es Podemos, es el PSOE. Claro, claro. Es que el PSOE les está fagocitando, entonces llega un momento en que Podemos, por eso Podemos está valorando, oye, ¿hasta dónde llegar? Porque aquí resulta que el que está sobreviviendo a mi costa es precisamente Sánchez. Yo creo que va a ser por lo político y por lo judicial. Va a haber un momento en que no va a poder resistir. Pues lo tendremos que comprobar en 2025. Por lo demás, gracias a los tres por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. Pero antes de despedirnos, estas imágenes que se han producido en este fin de semana, que suelen ser unos días en los que tradicionalmente cada año los diferentes equipos de fútbol pues llaman a sus aficionados y precisamente se concentran en los estadios y comienzan a tirar peluches al césped que luego son recogidos para ser repartidos entre los niños más desfavorecidos o incluso este año también para todos aquellos niños damnificados por la tragedia de la Dana, para que no se queden sin regalos. Estas imágenes se corresponden al césped del estadio Benito Villamarín, que se cubrió de peluches. Hasta unos 20.000 se recogieron precisamente en estas últimas horas en la previa del partido. Ahora sí, no hay tiempo para más. Nosotros nos vemos el jueves aquí puntuales a las 12 en Dando Caña. Como siempre, gracias por elegirnos, gracias por su confianza. Que pasen una muy feliz Nochebuena, un feliz día de Navidad, que disfruten con los suyos y también que descansen, que también son unas horas para poder descansar un ratito de toda la actualidad informativa. Que tengan felices estos 2 días, feliz Navidad. Por los demás, nos vemos el jueves. Adiós.